Buenos días, bienvenidos a esta nueva actividad dentro del ciclo que tenemos de tendencias en Psicología del Trabajo, realizado por la sección de Psicología del Trabajo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Para nosotros es un orgullo estar pendientes de qué es lo que se está haciendo y además es necesario, es nuestra parte de nuestro cometido, ¿no? Estar pendientes de cuáles son esas tendencias, qué es lo más importante que se está haciendo, por dónde van las actividades y las demandas en el área de las organizaciones. Hoy contamos con un tema que, bueno, Agile, agilidad, que está teniendo un impacto tremendo, un gran interés, porque estamos viviendo unos momentos de clara incertidumbre y de clara inseguridad. Y en estos momentos, todo lo que tenga que ver con cómo podemos adaptarnos, cómo podemos hacer para responder ágilmente, rápidamente, a tiempo, a estas circunstancias en las que vivimos, pues tiene un impacto realmente importante. No es que se haya creado a raíz de la pandemia, son metodologías que estaban ya presentes previamente, pero que ahora desde luego tienen una importancia que, bueno, mucho mayor, por aquello de que necesitamos adaptarnos y responder, necesitamos poder dar respuesta a las necesidades que los mercados, que las personas, que los productos, que los servicios demandan. Vamos a oír hablar de eso, de qué es la agilidad, cómo se maneja, en qué consiste, de qué va, en definitiva. Y para hacerlo contamos con dos psicólogas colegiadas que nos van muy especializadas en el tema, que ahora os presento, y que nos van a hablar precisamente no solamente de qué es la agilidad desde un punto de vista de decir, bueno, vamos a ver qué es la agilidad, sino nos van a hablar desde su experiencia personal y su experiencia profesional. Ambas, como os decía, son psicólogas colegiadas, ellas son están especializadas en el tema de la agilidad. Por un lado os presento a Anaís Rubio Galán y por otro os presento a Paloma Mesoneros Romanas. Ellas van a estar con nosotros tanto hoy en este seminario, en esta comunicación de qué es la agilidad, en este ponernos un poco al día de qué se está haciendo y de qué va la agilidad. Y también van a estar con nosotros el 13 de noviembre, precisamente en la segunda parte de este seminario. Dejadme que os cuente algo sobre Anaís. Anaís es licenciada, naturalmente, en Psicología por la Universidad de Salamanca y es máster en Gestión y Dirección de Empresas. También tiene un posgrado en Psicología Organizacional por la Autónoma, es coach individual y de equipos y experta en gestión emocional y es experta también en psicología positiva. Además, cuenta con un máster en innovación e intraemprendimiento por la Universidad de Mondragón, alguien que, bueno, es una institución de bastante referencia en estos temas, y tiene una formación en Kanban por la Lean Kanban University y en Management 3.0, que, bueno, justo pone a disposición, ¿no?, de todo lo que es el desarrollo de la agilidad. Por su parte, Paloma Mesoneros Romanos, también, por supuesto, es psicóloga colegiada. Ella es especialista en psicología educativa e intervención psicológica en la infancia y la adolescencia y es máster en psicología clínica. Ella es facilitadora de la certificación Lego Serious Place, facilitadora y formadora en comunicación no verbal, en inteligencia emocional, en comunicación y coaching, y es una coach experta en design thinking. Como veis, ambas tienen unos perfiles muy actuales, muy novedosos, muy en la línea de lo que se está haciendo ahora mismo, de cómo conseguir nuevas soluciones a las necesidades que tenemos. Y bueno, ellas trabajan en una empresa que se dedica precisamente a todos estos temas. Entonces, simplemente comentaros, ¿no?, que su empresa está muy especializada en la realización de este tipo de proyectos, con lo cual su empresa se llama Thinking with You y esto hace que tengan una gran experiencia. Como os decía, no solamente estamos buscando que nos expliquen qué es la agilidad, sino que nos comenten esa casuística, esa problemática, cómo se implementa la agilidad. Y bueno, para eso contamos con estas dos sesiones, la de hoy y la del 13 de noviembre.
Con ellos os dejo, yo voy a estar pendiente del chat y ahí podéis poner cualquier pregunta que queráis, cualquier comentario que queráis hacer o cualquier aclaración que necesitéis para que ellas puedan darnos precisamente ese conocimiento que realmente nos resulte muy útil y muy valioso para entender las tendencias en la psicología del trabajo en las organizaciones. Así que yo me retiro y con ellas os dejo. Que lo disfrutéis. Un millón de gracias, Isabel. Bueno, pues si os parece vamos arrancando y bienvenidos y bienvenidas todas las personas que estáis hoy aquí. O sea que es genial que haya estas cabezas, como decía Isabel, ¿no? Que nos acercaba a la agilidad en términos de qué se está haciendo, qué es actual, qué va cambiando, ¿no? Y cómo podemos aportar desde ahí, desde el mundo de la psicología y cómo podemos conectar, ¿no? Desde este departamento de psicología y trabajo, pues cobra muchísimo sentido. Gracias, Isabel, por la presentación. Qué honor, qué privilegio, qué bien. Lo interesante yo creo que podemos aportar aquí, como decía, es la experiencia. Creo que también vamos a tener que hacer un poco un ajuste, ¿no? de expectativas que vamos a ver porque queremos conocer cuáles son vuestras expectativas, con qué idea venís para conocer todo esto de la agilidad, porque veremos, y es muy importante que entendamos desde el principio, que la agilidad, aunque muchas veces desde fuera se reconozca como herramientas, metodologías ágiles que habréis oído seguramente, nuevas formas de trabajo, que quizá es ¿no? como el término que está aglutinando cada vez más no solamente la agilidad, sino otros modelos organizativos, otras formas de organizarse que vamos a ir abriendo en estas 2 jornadas que vamos a tener. Es muy interesante ver que más allá de la práctica o del artefacto que parece que es, donde cobramos muchísimo sentido y por experiencia lo hemos vivido mi compi Anais y yo, bueno, y el resto de compañeros en Thinking With You, es todo lo que tiene que ver con la mentalidad que hay debajo, con la propia gestión del cambio de un paradigma mucho más tradicional hacia uno que es más adaptativo y actual, como vamos a ver. Y entonces en esa mirada de cómo podemos acompañar a las personas en toda esa gestión y en todo ese descubrimiento, no solamente del contexto, sino de sí mismas y de sí mismos, pues es donde podemos poner ahí muchísimo, yo creo que muchísima conversación y muchísima enjundia hoy. Entonces, también por contextualizar un poco cómo va a ser el itinerario, ¿no? Entre hoy y el próximo 13 de noviembre. Hoy va a ser una apertura, ¿vale? Siempre que nos acercamos a las organizaciones hablando de agilidad, no es qué es lo que vais a hacer, sino qué cosas tenemos que entender previamente, ¿no? Por esto que mencionábamos de la mentalidad. Con lo cual hoy va a ser esa apertura a este paradigma ágil, a este paradigma adaptativo, a estas nuevas formas ¿no? Que vamos a verlo con valores, vamos a verlo con principios. Bueno, pues hoy vamos a abrir mucho los ojos, vamos a lanzar todas las preguntas ahí. Isabel, gracias por invitar a la participación porque nos va a hacer mucha falta. Veréis, y es verdad que hemos adaptado al formato que tenemos aquí de Zoom /web vuestra para el seminario, pero en general nosotros y nosotras en todas las facilitaciones solemos utilizar mucho la participación, que veréis que tiene mucho sentido dentro de Agile. Con lo cual, por favor, participad. Vamos a utilizar una herramienta ahora que seguramente conozcáis, pero os vamos a pedir eso, conocer qué es lo que estáis viviendo, qué es lo que tenéis en la cabeza, cómo puede esto ser útil, de tal forma que vayamos adaptando la propia sesión sobre la marcha para que tenga conexión. Entonces, si os parece bien, nos apetece conocer, bueno, no solo nos apetece, sino tenemos mucha necesidad y mucha ilusión por conocer vuestras expectativas y cómo estáis. Entonces, nos vamos a meter, os proponemos entrar a través del móvil, si podéis, y si no desde el ordenador. Lo bueno del móvil es que nos va a permitir tener las 2 pantallas fácilmente. A través del móvil os invitamos a que os metáis en menti.com. Anais, no sé si puedes compartir pantalla, porfi, y a lo mejor así lo ven. Menti.com, ¿vale? Y os va a aparecer ahí como una especie de pestañita donde os va a pedir un código. El código es, lo vais a tener ahora presentado, ¿vale? El código es el que aparece aquí arriba, que es 4753933. Menti.com. Y ese va a ser el código, ¿vale? Si queréis, conforme vayáis entrando, pues tendréis un corazoncito, lo pincháis y así vamos viendo cuántas personas ya estáis dentro.
Creo de todas formas que hay un poquito de desfase, Anais, entre lo que nosotras vamos diciendo y ellos escuchan. Creo que hay como un minutito, me ha comentado el compi David, o sea que vamos a ir ahí un poco, un poco a rítmicos, pero bueno. Vamos a ir esperando a que os conectéis. Mientras tanto, eso, aunque veáis que hoy vamos a tener un ritmo que va a ser dinámico, vamos a querer abrir mucho y contar muchas cosas, por favor, no tengáis prisa de querer apuntar todo, vais a tener la presentación, ¿vale? Este material os lo vamos a compartir, o sea que casi la invitación es más a disfrutar, ya vais entrando, genial, es más a disfrutar, a que lo que os resuene y lo que veáis que pueda tener alguna conexión con lo que ya estáis haciendo, pues os quedéis con eso ahí despertándose dentro de vosotras y nada, y vamos a ir viéndolo eso. Dinámicamente, con, vamos a decir, no sé si mucha profundidad, pero sí mucha adaptación de lo que necesitéis y eso, y vamos a estar igualmente disponibles. Y el próximo día, el día 13, como os decía antes, hoy va a ser más de apertura y el próximo 13 va a ser más de ejemplos claros con equipos, con cómo llevar esto a organizaciones donde se esté trabajando con equipos ágiles o para transformarlos y bueno, y vamos a ir haciendo esas dos partes, ¿no? También es interesante, creo que cuando cerremos, y si se os ocurre antes, por supuesto antes, pero que cuando cerremos también recojamos bien qué os gustaría, con esto que habéis conocido la agilidad, en qué os gustaría implementarlo o qué os gustaría ¿no? como conocer con mayor profundidad dentro del ámbito de las organizaciones y del trabajo para que nuestros compis que lo harán el próximo día 13 pues puedan aportaros muchísimo más valor, ¿no? Estar mucho más enfocados. Hoy, como es una mirada más generalista y quizá más de primera toma de contacto para algunos y algunas de vosotras, pues así lo vamos a ir haciendo. Genial, ya vamos por 12, yo me imagino que igual alguno más nos va a llegar con un poquito de retraso. Vamos a seguir, ¿vale? Con la presentación para que sobre todo esto de repente no tengamos como muchos minutos de silencio, ¿vale? Entonces, nos interesa saber cómo venís a la sesión. Os va a aparecer ahí una preguntita. Entonces, si queréis, en una palabra, en una frase, nos podéis poner cómo estáis, cómo venís, expectantes, con ganas, cansada ya de la semana, lo que os parezca para tomaros un poco la temperatura. También os invito a que conozcáis y a que entendáis la propia sesión, dentro de que estamos en un formato online y estamos quizá con unas herramientas que no nos permiten hasta donde queremos la participación, pero sí que os vayáis fijando en cómo la propia sesión también va siendo ágil a su medida, ¿vale? Entonces, el hecho de conectar con cuál es vuestra necesidad, conocer qué es lo que queréis, cuál es vuestra expectativa, cómo vamos generando participación, es algo que si empezáis a tocar y a bichear con las metodologías ágiles y con este nuevo mindset, pues veréis que cobra muchísima relevancia, ¿vale? Entonces, lo que va pasando aquí, también os invitamos a que lo entendáis como una forma de hacer que pueda tener que ver con estas nuevas formas de trabajo y, en este caso, estas nuevas formas de facilitación. Genial, pues va apareciendo aquí la nube de tags, hay motivación, hay aprendizajes, hay ilusión, a ver qué más hay, expectante, genial. Aprendizajes con ganas de aplicar. Bien, antes de aplicar creo que hay que romper la cabeza en muchísimos sentidos, creo que hay que transformar y mirar cositas dentro, con ganas, ilusión, con ganas de saber, qué bien, con ganas de aprender, que cuesta mucho más que saber a veces, ilusionada, qué bueno. Aprovecho Mentimeter, que es la herramienta, es una herramienta gratuita, bueno, tiene una versión de pago, por supuesto, con muchas más funcionalidades, pero la herramienta, la versión gratuita, la verdad es que permite muchísima flexibilidad a la hora de hacer sesiones y tener ahí momentos de participación. O sea que os invitamos a que la aprovechéis y la utilicéis. Y veréis que las palabras que aparecen más grandes son las que están más repetidas, ¿vale? En modo esponja, me encanta. Modo esponja, curiosa, ilusionado, con ganas de aplicar, que ese ya lo había leído, compartir, aprender,
mucha expectación. Genial. Estupendo, estupendo. Bueno, pues ya van apareciendo ahí. Está genial. Me encanta porque es viernes y nadie viene como cansado, cansada y ya con el arrastre de la semana, que también es bueno saberlo para poder acompañaros también desde esa emoción, ¿no? Desde ese sentir. Pero bueno, por lo que parece eso, hay mucha curiosidad, muchas ganas de conocer qué es esto, así que descubrámoslo juntas, si os parece. ¿Vale? Vamos a ir entrando en faena. ¿Qué esperáis de esta sesión? No solamente cómo venís, como os preguntábamos antes, sino qué esperáis llevaros, en qué os gustaría, algunas habéis dicho, quiero aplicarlo, ¿no? O tengo ganas de saber cómo aplicarlo. Bueno, pues, ¿dónde os imagináis que para vosotros y vosotras tiene sentido esto de agilidad y qué os gustaría llevaros? Y así también nos exprimimos, Anais y yo, para daros todo lo que haga falta y que os vayáis satisfechas de la sesión de hoy, ¿vale? Por cierto, hablo en femenino, en masculino, en integro, ¿vale? Estoy en mi forma de hablar, por supuesto, si queréis y si necesitáis lo adaptamos, pero veréis que lo utilizo indistintamente y estoy integrando ahí todos los géneros, ¿vale? Vale, por aquí vamos viendo que aparece, genial. Esperáis aprendizaje y práctica, ¿vale? Vamos a ver la práctica, cómo la vivimos, creo que va a ser más a través de Menti, pero sí que luego lo podáis conectar. Conocer, aprender, crecer, qué bueno. Aprendizaje y nuevos métodos, aprender. Genial. Si pudierais ser también más concretos, pues a lo mejor en algún campo de aplicación o en algún, yo qué sé, puede incluso alguna experiencia que ahora mismo estéis viviendo, acompañando cerca de alguna organización o alguna investigación que estéis haciendo, pues si pudiera ser también lo podemos ahí conectar, ver algo novedoso. Pero novedoso os podemos enseñar cualquier cosa, yo que sé, algo de la casa que no hayáis visto nunca, os puedo enseñar a mis mascotas, algo novedoso en términos de agilidad, entiendo, fenomenal. Descubrir nuevas experiencias para aplicarlas de forma inmediata, genial. Anais, no sé qué te parece, pero se me ocurre que igual es interesante también que os podamos invitar, que os comentemos un poco un open space y una experiencia, un espacio que vamos a generar de conversación en unos días con personas que están sobre todo dentro del ámbito de recursos humanos y que van a compartir experiencias y a lo mejor puede ser interesante, ¿vale? Hacéroslo llegar por si alguna persona quiere incorporarse. Vale, tener claro que es Agile, pues yo aquí lo siento, no sé quién lo ha escrito, pero ni yo lo tengo claro, pero vamos a intentar por lo menos en cuanto al manifiesto tenerlo claro, ¿vale? Apertura y conocimiento, actualizarme, conocer habilidades personales para trabajar en Agile, qué buena, ver las metodologías ágiles desde el punto de vista de psicólogas, esta es súper interesante y os diré también que cada vez se busca más, se quiere más y el origen veremos que viene del mundo de la ingeniería. Y dicho esto, hemos conocido a muchísimas ingenieras y a muchísimos ingenieros que cada vez tienen una mirada mucho más, ¿no? Muy rica desde la psicología. O sea que no nos falta de nada en agilidad. Agilidad en los procesos virtuales, cómo acercar este mindset a mis clientes, cambio de cultura al teletrabajo, aplicación en la gestión de recursos humanos, selección y desarrollo de planes, tal, saber cómo puedo desarrollarme en Design Thinking y Agile. Perfecto. Fenomenal, fenomenal. Veremos también que quien esté dentro del área de recursos humanos, claro, como todos estos perfiles nuevos van emergiendo y todavía no se conoce bien cuáles son un poco las skills que deben tener o que conviene que tengan estas personas, pues hace falta, ¿no? Conocer un poco ese lenguaje y conocer también qué es lo que va a hacer falta. Cómo desarrollar habilidades y predisposición a trabajar en equipos ágiles. Bien, bueno, todo parece que nos va alineando a una sesión exigente y a una sesión creo que muy rica. Anais, no sé si tú ves algo. Sí, además que es positivo también que hayáis puesto temas de aplicación en la gestión de personas y de recursos humanos, de ver las posibilidades de crecimiento en torno a este área, de dedicación, porque nos va a venir muy bien para la siguiente sesión también, pues el centrarlo también sobre esto, sobre estas inquietudes, ¿no?
Entonces está estupendo y a la vez iremos modelando, ¿no? Por eso de coger las expectativas, pues ir modelando un poco lo que vayamos hablando a estas cosas que esperáis que suceda hoy. Poder venderlo a mis clientes, ok, perfecto. Vale, pues si queréis, pues avanzamos, luego revisamos un poco también las preguntas que haya. Y sí que, como decía Paloma, hoy nos gustaría que fuese más de contexto de agilidad, y no por nada, sino porque de alguna forma cuando nosotras lo que hacemos, sobre todo lo que nos dedicamos, es a acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación hacia las nuevas formas de trabajo. Entre ellas está la agilidad y a la vez veremos cómo se conecta con otras disciplinas como el Design Thinking o el Lean Startup. Y esto es lo que trabajamos justamente con los equipos, con las áreas que deciden trabajar de una manera ágil. Y empezamos por esta cuestión más de mindset, de cultura, ¿no? Porque las herramientas, los métodos de trabajo concretos, que seguro que ya hayáis escuchado, como es Scrum o Kanban, están al servicio de un propósito, ¿no? De una estrategia de transformación. Y tiene que haber también esa parte primera de cultura, y ahí tenemos mucho que decir los psicólogos y las psicólogas, porque necesitamos que esa parte de liderazgo y de esas otras palancas culturales estén alineadas con estos principios organizativos ágiles, ¿no? Entonces, necesitamos primero trabajar en ese contexto, ¿no? Que es un poco lo que os queríamos traer hoy, que es lo mismo que trabajamos con los equipos ágiles, ¿no? Con los mandos intermedios y con los niveles ejecutivos, ¿no? Entonces, bueno, esto no me voy a detener mucho porque seguro que ya a estas alturas ya conocemos todas el acrónimo de VUCA, ¿no? Volátil, incierto, que viene del inglés, complejo y ambiguo, ¿no? Volátil es que efectivamente se suceden ciclos, lo decía también Isabel en la presentación, los ciclos de mercado, los ciclos de producto cada vez se suceden más rápido. Cuando ya pues un videojuego sale al mercado, ya parece que tu hijo ya quiere el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ¿qué consecuencias tiene, ¿no? Es la incertidumbre de no tener respuestas, y yo creo que ahora es el mejor ejemplo que tenemos, ¿no? La complejidad, que hay muchos más actores en el mercado y en una multicausalidad, y la ambigüedad, que ante una misma situación puede haber diferentes interpretaciones. Si yo, por ejemplo, digo el 5G, algunos me diréis que es oportunidad y otros me diréis que es amenaza, ¿no? Entonces, en esto se enmarcan los enfoques ágiles, y más allá de los enfoques ágiles nos gusta llamarlo las nuevas formas de trabajo, porque nos parece un término más inclusivo, y ahora veréis que la agilidad es verdad que ha aglutinado otras metodologías y disciplinas, y todas ellas conforman esas nuevas formas de trabajo más adaptadas a estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces aquí veis una trainera, ¿no? Que están todos como muy, muy bien puestos, muy bien ordenados, parece que tienen una sincronía en el movimiento y es perfecto. Entonces, probablemente ellos puedan ir muy rápido, ¿no? Es un poco como están optimizados al 100% en sus movimientos para que puedan ir lo más rápido. Y en una carrera, probablemente, si los comparamos con estos siguientes, este siguiente equipo probablemente gane la trainera, ¿no? Pero depende del contexto, ¿no? Si por ejemplo, traemos la trainera a este contexto de trabajo, en donde las aguas están mucho más revueltas, probablemente se rompa directamente, ¿no? Es que no aguantaría, ¿no? Y son estas personas que se les ven con sus casquitos, con sus, bueno, cada uno pues como puede, ¿no? Los que sobreviven y los que se adaptan, ¿no? Esto es un poco también lo que decía Peter Senge, que es las organizaciones que aprenden, ¿no? E incluso hay otros movimientos que hablan de sentir y responder, ¿no? Que es un poco lo que nos lleva a esa capacidad de adaptación. Eso tiene que ver con la agilidad, ¿no? Luego lo iremos desgranando un poco más el término, pero hay un mito que se confunde la agilidad con velocidad, y no es más que esa adaptación continua a los cambios, ¿no? Fijaos, este contexto es el que estamos viviendo ahora, es un contexto de aguas revueltas, y aquí es donde se enmarcan esas nuevas formas de trabajo. Vienen a responder a contextos de incertidumbre. Efectivamente viene del desarrollo del software, pero porque se daban cuenta de que cuando había que construir cosas en las que no había una claridad desde el principio de qué es lo que quería el cliente, necesitábamos trabajar de una forma totalmente diferente, porque si no, cuando llegaba el producto, el cliente ya lo necesitaba, o ya había otro en el mercado, o lo que fuera. Entonces, esto es lo que enmarca las nuevas formas del trabajo, el mundo VUCA, ¿no? El mundo VUCA, y sobre todo es esa parte de incertidumbre, ¿no? Que lo que nos va a llevar a trabajar de una manera diferente, ¿no?
Entonces, ahí es donde se enmarcan los enfoques ágiles, ¿no? Y queríamos traeros también este modelo, que es un modelo desarrollado por un David Snowden, que trabajó en IBM, y él decidió como categorizar un poco los diferentes hábitats de decisión y por tanto también de donde se pueden encontrar los problemas organizacionales, ¿no? Los retos organizacionales. Fijaos que nosotras cada vez que intervenimos también hacemos una parte de diseño organizacional. No solamente intervenimos a nivel de personas, aunque Paloma y yo y nuestros compis somos psicólogos, con lo cual nuestro fuerte son las personas y a la vez formamos parte de un equipo multidisciplinar que trabaja también a nivel de estructuras, de procesos de trabajo, etcétera, porque necesitamos rediseñar la organización entera para que realmente haya esa adaptación a las nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda y lo llevamos en todas nuestras formaciones, ¿no? Entonces, él decía que había esos 4 cuadrantes, más el cuadrante del desorden, donde se podían categorizar esas tomas de decisiones que hacemos cuando nos enfrentamos a una transformación de una compañía o nos enfrentamos a resolver un reto, ¿no? Y vamos a ir pasando una a una, imponiendo algún ejemplo. Decía, pues hay un contexto, digamos, un hábitat, un dominio simple, en donde es el contexto de lo simple, de lo obvio. Es decir, si yo, por ejemplo, se me terminan los POSIT, compro. Si yo cojo el pomo de la puerta y lo muevo y empujo la puerta se abre, ¿no? Si yo tengo que instalar un CD, meto el CD y automáticamente se me instala, ¿no? Es decir, son cosas que ya están probadas y que ya están optimizadas, ¿no? Entonces, aquí lo que viene bien es aplicar las mejores prácticas, las que ya sabemos que están categorizadas y ya están, digamos, optimizadas para funcionar con lo mejor, ¿no? Entonces, aquí es un contexto, fijaos que ya veremos que agilidad no es para todo, o sea, sí la mentalidad, pero no hacer agilidad, hay que distinguir ser ágil con hacer agilidad. Puedes tener esos principios y esos valores que vamos a ver hoy y aún así no trabajar con Scrum o no trabajar con Kanban, ¿vale? Lo que sí que decimos es que hacer agilidad, trabajar con Scrum o Kanban no es para todo. Tiene que depender también del contexto en el que estemos, ¿no? Entonces, si estamos en un contexto simple, a lo mejor son las mejores prácticas, hay una causalidad, es decir, una linealidad en la causalidad, causa-efecto, que son cosas mucho más evidentes para todo. Con lo cual aquí aplicamos mejores prácticas, ¿no? Si nos vamos al siguiente cuadrante, que es un cuadrante complicado, aquí tendríamos un dominio en el que tienen que entrar también más personas que analicen. Aquí ya no necesitamos simplemente categorizar y responder. Aquí necesitamos analizar antes de ver cuál es la solución óptima. Por eso ya no son mejores prácticas, son buenas prácticas, porque puede haber una, puede haber varias. Un ejemplo es cuando yo llevo el coche al mecánico, necesito de un conocimiento experto. Ahora mismo yo que estoy tramitando unas cosas que, bueno, pues tuve una complicación familiar y me estoy apoyando de abogados, me estoy apoyando de gente que es experta, si no yo no lo podría hacer, no es un contexto tan evidente como el simple, ¿no? Entonces ahí hay buenas prácticas, necesitamos de expertos, necesitamos analizar, hay una multicausalidad, ¿sí? Y el siguiente cuadrante, que es el que a nosotros más nos interesa, ¿vale? Este es el que tiene chicha. Es el que tiene chicha y es el que yo creo que es como lo bonito y también nos pone en valor a los psicólogos y a las psicólogas. Ese es el contexto complejo, ¿no? Es el contexto en el que también se enmarcan las formas, los enfoques ágiles. ¿Por qué? Porque aquí hay una multicausalidad tal que solo vamos a ver el aprendizaje en retrospectiva. Solamente en retrospectiva, cuando ya hayamos hecho lo que hayamos hecho y recojamos feedback e integremos ese feedback, en retrospectiva vamos a ver qué hemos aprendido. Os pongo un ejemplo, yo por más que me lea libros y libros y libros de cómo ligar, hasta que no voy a un bar y lo pongo en práctica, no voy a saber hacerlo. Es desde la experiencia cuando realmente aprendo y en retrospectiva es, vale, ¿qué me ha funcionado y qué no? ¿Vale? Aquí es donde se enmarcan esas formas y esos enfoques ágiles. Y aquí funciona más un contexto de aprendizaje validado, de experimentación. Lo que funcionan son prácticas emergentes, ¿no? Ahora veremos por qué. Y luego, el último cuadrante es las prácticas novedosas, porque es un entorno caótico en el que simplemente podemos actuar. Es decir, hay un incendio y ahí no estamos ni analizando, no, ahí lo que hacemos es actuando y ya si eso
después de haber pasado tiempo, ya veremos si podemos hacer una relación causa-efecto o si realmente no la hay. No la hay y ya está. Entonces, lo único que funciona son las prácticas novedosas. ¿Dónde nos movemos en el cuadrante de la agilidad? ¿Dónde nos movemos cuando hacemos agilidad? Nos movemos sobre todo en el contexto complejo. ¿Por qué? Por eso decíamos que hacer agilidad no es para todo. Porque hacer agilidad es cuando necesitamos, digamos, poner a través de nuestro trabajo algo más de certidumbre. Porque el cliente quizás no sabe lo que quiere todavía. Y esto viene del desarrollo de software. Acordaos, el cliente no sabe cómo va a necesitar que opere su aplicación en el móvil. Por lo tanto, lo que necesitamos es simplemente trabajar en periodos cortos de tiempo y de manera iterativa incremental, luego os lo explicaremos, aprender de la experiencia y ver si eso ha servido o no a nuestro cliente. Eso es un entorno complejo. Si nosotros lo que estamos haciendo es hacer la nómina todos los meses y tenemos ya un software y está ya funcionando, no vamos a reinventar la rueda. Vámonos a ir al contexto simple. A lo mejor ahí no hace falta aplicar una agilidad, porque ya sabemos lo que funciona, porque ya sabemos que las nóminas, como no estén pagadas al final de mes, va a pasar algo, ¿no? Entonces, entramos en el caótico. Si pasa eso, entramos en el caótico. Entonces, no, ahí quizás no entre tanto aplicar la agilidad, ¿vale? Uno de los problemas con los que nos encontramos, y seguro que vosotros lo habéis vivido porque lo vivimos, es que cuando vamos a las sesiones de coaching o a las sesiones de acompañamiento, pues ciertos perfiles que acaban de trabajar o coger responsabilidades de equipo quieren cosas como muy, muy pautadas, ¿no? No, pero a mí, dime cuándo tengo que dar feedback y dime ya cuando ya no puedo dar más feedback y tengo que optar por una decisión. Oye, pero dime cómo resuelvo este conflicto, dame los pasos, ¿no? Entonces, el problema muchas veces de esto es que podemos estar resolviendo problemas que son complejos desde el ámbito de lo complicado. Y eso es un error y eso es algo que es lo que trabajamos diariamente con los equipos. Os pongo un ejemplo. Yo pienso que puedo hacer un protocolo para la gestión de conflictos en un equipo de trabajo. Acordaos que la agilidad va mucho de equipo, ya no hay tanto la figura del líder o la líder héroe, sino que va más de equipos con autonomía y responsabilidad, con lo cual se trabaja mucho esa parte de inteligencia emocional y de gestión de conflictos. Entonces yo puedo decir, pues mando al equipo un documento escrito para que entiendan y que hagan la resolución de conflictos. Eso es simplificar el problema. Entonces estamos tratando un problema complejo porque en la complejidad, en el entorno complejo, normalmente están todas las cosas que tienen que ver con las personas desde el dominio de lo complicado, ¿no? Entonces ahí necesitaríamos vivir eso, o sea, es decir, que ese equipo se exponga en sesiones de eventos de retrospectiva, que luego os explicaremos, si no en la segunda sesión que son, a experimentar cómo hacen esa gestión de los conflictos. Y solo en retrospectiva que el equipo se junte y vea qué le ha funcionado y qué no. Pero de nada va a servir que tengamos un protocolo. Como de nada sirve a veces, puede ayudar, pero, por ejemplo, un área de recursos humanos que les ayudamos también a rediseñar sus prácticas, de nada sirve. Yo ya he dado una formación en agilidad, ya está. Ya de aquí ya os damos la formación y ya salís implementando. No. Es decir, eso sería como acotarlo, ¿no? Porque no estamos resolviendo el problema desde el ámbito de lo complejo. Lo que necesitamos es, aparte de la formación, es trabajar con vosotros de otra manera, de una manera continua y en el día a día, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay que ayudar y hay que ver que donde los problemas, digamos, donde hay personas, siempre donde va a haber personas, estamos en un entorno complejo, ¿vale? Porque somos impredecibles también y es lo bueno. También la otra forma, o sea, el otro extremo, tratar problemas que son de alguna forma simples desde un dominio complejo, complicado, ¿no? Si vemos que algo ya está optimizado, pues que le demos la vuelta. Si ya vemos que nos estamos en bucle, a lo mejor es algo que es más simple. A lo mejor aquí no hace falta innovar, no hace falta aplicar estas nuevas formas de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es digamos, el cuadrante de Cynefin, que viene del galés, ¿no? Y es lo que nos ayuda a marcar los diferentes dominios de decisión o de resolución de problemas, ¿verdad? Y lo importante es que os quedéis ojo, con resolver los problemas desde el dominio al que pertenecen y no intentar resolver problemas complejos desde un dominio complicado, que es un poco habitualmente lo que nos sucede. Entonces, hemos dejado ahí abierto, y yo creo que ya podéis contestar en Menti, si os ocurre algún ejemplo de vuestro día a día que identificáis con el entorno complejo, con cosas que pueden ser complejas. Como hemos puesto, por ejemplo, algún ejemplo
si eso os ocurre, pues alguna otra cosa que podáis traer, o incluso si es de otro entorno, también lo ponéis, ¿eh? Es decir, pues un entorno simple puede ser lo que sea, ¿vale? Os dejamos un poquito de tiempo para que podáis contestar en Menti. A ver qué se os va ocurriendo, qué vais viendo. Es muy importante esto, Anaís, que dices también, ¿no? Porque yo creo que nos sitúa en un lugar que no es de prisa para implementar la agilidad, sino más de cuestionarnos, ¿no? Yo creo que este modelo, también la invitación por la que lo traíamos hoy, es también por empezar a mirar en nuestros entornos, en nuestros contextos, dónde estamos situados, ¿no? Y desde qué lugar estamos intentando poner soluciones o tomar decisiones, como dice Anaís. ¿Qué idea hay también con esto? Por un lado, lo que pensamos entre las nuevas formas de trabajo, la agilidad y vosotras y a la vez el mundo de las organizaciones, es que hicieran de puente, ¿no? Que tanto va a servirnos la sesión de hoy, este modelo y las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta horita y pico que nos queda, poder comprender qué es lo que va pasando en las organizaciones para acompañarlo, ¿vale? Y al mismo tiempo, qué necesitamos, que yo creo que Anaís ha lanzado ahí un poquito, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha lanzado un poco ahí el anzuelo, ¿no? De que lo primero es que lo vivamos en primera persona. Con lo cual también, incluso dentro, no sé si tenéis grupos de trabajo, dentro del COP, de las personas que estáis hoy del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pues que también, oye, pues que sea una forma de empezar a vivirlo, ¿no? Y a practicarlo. O sea, que es un poco la invitación de conocer el contexto y aprender a acompañarlo, pero a la vez retarnos un poco por dentro para probar con este tipo de reflexiones y con este tipo de mentalidad y ojalá de prácticas en algunos de los casos. Sí, hoy como decía Palo, hoy va más de cambio de romper un poco paradigmas y de plantear esos o sea, gafas diferentes con las que ver la realidad, ¿no? Sí. Porque cuando trabajamos en esto, lo que nos hemos tenido que aplicar, y también porque lo vivimos en Thinking, es una nueva forma de entender el trabajo en equipo, de entender la colaboración, de entender, en fin, muchos valores que ahora vamos a ver, que seguro que también son buenos tiempos para nosotras, porque yo creo que como psicólogas muchas de estas cosas vemos y decimos, ¿lo ves? Pues si esto es lo que ya decíamos, ¿no? Si es un poco volver a los básicos, que quizás veníamos de un modelo mucho más predictivo y ahora estamos volviendo a los básicos bueno, pues que son las personas, la colaboración y el devolver ese significado de trabajo, ¿no? Bueno, ya van habiendo algunos ejemplos. Genial. Vale, la comunicación vertical, sobre todo desarrollar la asertividad en la misma con los líderes, tal, eso entraría dentro, aunque podamos trabajar una parte desde lo complicado, pero cuando hay personas es complejo, ¿no? Es la parte compleja, ¿no? Y el querer reducirlo, tener ese enfoque reduccionista, quizás nos quita oportunidades, ¿no? El diseño de las clases a distancia, bueno, eso también podría ser igual parte de complicado, porque lo diseñas, otra cosa es la impartición, ¿no? Porque luego sale, ¿no? Tienes que probarlo y ver que ha funcionado, que no, las expectativas si se han cumplido, que se llevan, aprender a manejar un webinar, resistencia a cambiar la forma de trabajar, total, eso es totalmente un problema que se tiene que entender desde el ámbito de lo complejo, aunque lo podamos trabajar con prácticas que caigan en lo complicado, total. El onboarding, sí, perdona, Palo. No, iba a hacer una aclaración sobre el ejemplo de aprender a manejar un webinar. Aquí nos podríamos encontrar, si estamos hablando en términos técnicos, sería algo del entorno de lo complicado. Oye, pues a lo mejor hay que saber hacerlo, pero sabemos que es una secuencia que nos va a llevar a un resultado. Si nos estamos refiriendo a esa posibilidad de hacer de la sesión algo interactivo, algo participativo y algo complejo, porque entran las personas en juego, ahí sí que estaríamos hablando de lo complejo, ¿vale? Enfrentarse al COVID totalmente. Bueno, eso... De las iteraciones, hay una parte, sí, ¿no? que es totalmente de personas, que, bueno, pues si el sprint es 15 días, ¿no? O lo que sea, pues ese periodo de trabajo pues conlleva también quizás en algunos momentos pues exactamente unos picos de tensión emocional y total. Simplificación de procesos muy regados en la burocracia del día a día, ¿vale? Eso también se podría ver desde lo complicado, desde cómo lo optimizamos, ¿no?
y luego que luego se haga, eso ya entra dentro del complejo, ¿no? Hay una distinción que a mí me gusta mucho y que tiene que ver también con este digamos, este framework o este marco de trabajo, que es que información compartida no es igual a conocimiento compartido, ¿no? Y eso es algo que trabajamos mucho también con los equipos, ¿no? Que yo irradie información y que pueda de alguna forma pues hacer un protocolo, mandar un email explicando, no quiere decir que eso esté llegando. Lo mismo que en las sesiones de coaching, estamos continuamente chequeando expectativas y viendo si el ritmo de la sesión está yendo hacia lo que el objetivo del coaching, ¿no? y del proceso. Pues esto es lo mismo, ¿no? A veces también es bueno el encontrar más espacios síncronos, ¿no? de conversación, que es una de las cosas que prioriza también las nuevas formas de trabajo, más que trabajar en la generación de documentos que no sabemos si llegan o no sabemos si están aportando un valor, ¿no? Situaciones... Y aquí yo creo, Anaís, que es donde entra en un valor fundamental la aportación que tiene la psicología, ¿no? A nosotros nos gusta contarlo a veces con la metáfora de que es fácil llevar a un caballo a un río o a una fuente, pero no podemos hacer que beba, ¿no? No podemos hacer que tenga ese sed. Entonces, como dice Anaís, tú puedes hacer formaciones, puedes de alguna forma incluso capacitar a las personas para que puedan responder desde esos nuevos marcos de trabajo y, sin embargo, si no hay un propósito, que se ha mencionado antes la palabra, ¿no? Lo comentaba Anaís cuando acercamos también a la idea de cultura en todos estos términos, pues eso, ahí es donde la psicología, donde esa gestión del cambio, donde esa movilización, ¿no? Hacia el propósito, hacia el trabajo en equipo, hacia el propio crecimiento de las personas dentro de todos estos procesos de las nuevas formas de trabajar, es donde ahí, si logramos comprenderlo y proponernos a acompañar desde ahí, se hace un trabajo precioso, ¿no? desde nuestro lugar. Pues sí, pues perfecto, seguís poniendo ejemplos, pero yo creo que ya es suficiente, es entender la necesidad de reducir las estructuras verticales y trabajar más proyectos. Eso también es, hay una parte que podremos aplicar buenas prácticas y hay otra parte que hasta que no veamos pues cuáles son los símbolos de estatus, cómo estamos trabajando con las resistencias de la organización, esa parte del iceberg, como decía Shane, que está por debajo, ¿no? Esos supuestos. Pues claro, esto totalmente está en el entorno de lo complejo, por mucho que tengamos un plan estratégico con claridad de los nuevos procesos y estructuras, luego pues eso, ya sabéis que la cultura se come a la estrategia, ¿no? Parafraseando, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero no sé si Booker, pero sí, yo creo que sí. Os pasaremos, además del material, bibliografía y cosas que estamos comentando. Había lo digo por matizar, un segundito y hacer una pequeñísima aclaración. Había uno de los ejemplos de las frasecitas que habéis contestado, que era cómo responder no a lo inesperado, ¿no? Creo que era uno de los de abajo. Era algo, mira, situaciones inesperadas que precisan de una actuación, en este caso para distinguirlo quizá del ámbito caótico, que también podría parecerse bastante, yo creo que a este enunciado, suele ser lo que necesite una conversación, lo que se pueda arreglar o por lo menos explorar y experimentar desde una conversación es lo que nos lleva al término de lo complejo, ¿no? Es lo que decíamos hace un momento sobre que la información esté o la información realmente la estemos manejando en forma comprendiéndolo como equipo, ¿no? Entonces, para que podáis de repente diferenciar y decir, uy, aquí esto seguro que tiene que ver con personas y aquí puedo aportar, intentar mirarlo en términos de qué se arreglaría o qué cambiaría a través de una conversación. Eso a mí me funciona bastante bien, así que os lo comparto. Genial, pues ya vamos a meternos en qué es esto de la agilidad, cómo nace, qué significa, si son herramientas, si no lo son, yo oigo muchas cosas. Entonces, hemos leído alguna palabra ahí, hemos hablado de iteraciones, han aparecido por ahí, entonces me ha parecido como que hay términos y hay cositas que algunas personas ya os están sonando, con lo cual por conocer un poco desde qué lugar partimos, puede ser de cero absoluto, puede ser oye, pues yo ya tengo un rodajillo en esto. ¿Qué es agilidad para ti? ¿Qué entiendes por agilidad en términos de trabajo y en términos en tu cabeza, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú la agilidad? Y vamos a ir contestando antes de desvelar. Aquí sí que no vamos a hablar mucho por no hacer spoiler, pero vamos a ir contestando.
Este momento, minuto en silencio es muy interesante. A ver si ya vais apareciendo. En general en las sesiones es muy interesante que el silencio esté, ¿vale? Bueno, eso ya lo conocéis en consulta, pero me refiero a las sesiones de equipo, en las sesiones de facilitación para que haya reflexión, para que salgan ideas nuevas. El problema es que ahora, claro, es un minuto que va como desfasado de todo y lo vais a escuchar como mucho más tarde de haber contestado. Entonces, por eso lo dinamizamos un poco, como veis. Genial, ya aparecen cositas por aquí. Anaís, ¿las quieres leer tú? ¿Ibas a decir...? Nada, ¿vale? Ir rápido y con eficacia, equilibrio y eficiencia, hacer las cosas fáciles, eficacia para resolver necesidades, eficacia en tiempos resultados, capacidad de tomar decisiones grandes o pequeñas que nos permitan avanzar, desarrollo, cambio, flexibilidad, adaptarse, ser flexible, efectividad e innovación, cambio de mentalidad en primer nivel de la metodología de trabajo para continuar con principios, valores, trabajo flexible, cambiante, adaptable. Vale. Yo, antes de seguir, me encantaría ya romper algún mito, que ya lo hemos avanzado antes, Anaís lo ha avanzado, porque, o sea, lo de rapidez, lo de que las cosas sean más fáciles, olvidaos por completo, tiradlo. ¿Os acordáis que antes os decía que una de las expectativas vuestras era tener claro qué es la agilidad? Y hemos dicho como, bueno, eso no lo tenemos claro ni nosotras, pero queremos, yo creo que empezar también diciendo que la agilidad no hace las cosas más fáciles, o por lo menos se puede vivir esa curva J, ¿no?, del aprendizaje, que venimos trabajando en un formato y en equipo con unas tradiciones o con unas prácticas que nos funcionan, y en el momento en el que tratamos de cambiarlas hay una bajada, ¿no? Esa especie de curva de la J, bajamos en nuestra eficiencia, bajamos en nuestra eficacia, bajamos en tiempos, bajamos en muchas cosas, para luego hacer una subida exponencial, ¿no?, y terminar dibujando esa J. Entonces eso puede pasar y sí que a lo mejor en términos de desarrollo y entrega, que vamos a ver hoy, desarrollo y entrega en trozos o de alguna forma esa adaptación desde piezas pequeñas en lo que estemos construyendo, sí que podemos leerlo o darle un significado en términos de facilidad. Sin embargo, como decía antes y como hablábamos del término del Cunefin, ahí estamos en un ámbito complejo, con lo cual a veces hay mayor nivel de intensidad, unas retrospectivas, una serie de conversaciones que pueden complejizar todo y de alguna forma que aparentemente no sea más fácil, ¿no? Entonces, ojo con esos mitos y ojo también con el tema de la rapidez. Pero bueno, vemos aquí, hemos visto flexibilidad también, que ha dicho Anaís hace un momentito, esa adaptación, la mejora de procesos. Yo veo que aquí hay palabras que suenan a que las personas que estáis ahí detrás ya conocéis cosas de agilidad, ¿eh? Sí, sobre todo se enmarca dentro de y fijaos que el propio manifiesto, que ahora vamos a ver los valores, que surge en 2001, iba a tener un nombre que sí iba a ser el manifiesto adaptativo. Pero bueno, hubo una persona que tenía un libro, uno de los desarrolladores que hizo el manifiesto, que fue firmado en 2001, como os digo, en Utah, y tenía un libro que se iba a llevar, creo que Adaptative Software, y bueno, pues por eso le pusieron, bueno, pues vamos a ponerle agilidad, pero fijaos que está mucho más relacionada con adaptabilidad que con velocidad y con eficiencia, un poco por lo que dice Paloma, ¿no? O sea, es la capacidad para adaptarnos a esos contextos de incertidumbre, a esas aguas que veíamos al principio, a la velocidad con la que van nuestros clientes, ¿vale? No es más que esto, el poder responder, y esto también va mucho de devolver el trabajo a las personas, porque si un equipo está más cercano de donde sucede realmente el problema y está el cliente, va a responder de una manera más ágil. Si está al final de esa jerarquía y
y tiene que recibir órdenes y validación, no va a poder resolver el problema del cliente. Con lo cual, la agilidad trabaja mucho con equipos autónomos que tienen y cogen directamente al cliente y están palpables a través de diferentes eventos y una forma de trabajo muy específica, están continuamente recogiendo feedback del cliente. ¿Para qué? No para quedárselo, sino para integrarlo, ¿no? Entonces, eso es esa capacidad de, como decíamos, de sentir y responder, y de que esos equipos estén lo más cercanos a donde suceden las cosas, porque eso también psicológicamente devuelve un significado. Devuelve un impacto de para qué hago lo que hago, cuántas personas ya no saben para qué están haciendo las cosas, para qué hacen los informes. Yo envío este informe, pero alguien se lo lee. Entonces, esto un poco de alguna forma es, ¿no? Estamos aportando valor y estamos continuamente con nuestros clientes sabiendo que eso les está aportando un valor específico, ¿no? Sí. Y de eso va, ¿no? Y ahora lo veremos a través de los valores. Aquí vamos a ver también, bueno, lo que va apareciendo también de flexibilidad, mente abierta, todo esto coincide bastante con muchos de lo que hay debajo, ¿no? De esa mentalidad ágil. Y vamos a entender también, y de hecho para que tengáis la mirada en eso, en esa gestión de la diversidad, que es muy interesante los equipos ágiles que estamos mencionando, que exista esa diversidad, ¿no? Si estamos hablando de adaptabilidad, cuantas más miradas y miradas más diversas que nos cuenten una realidad mucho más completa, pues va a ser mucho mejor. Por otro lado, lo que decíamos hace un momento, también va a hacer que el equipo sea más complejo, porque no es lo mismo ser todos iguales, cortaditos por el mismo patrón, y tiramos con ello y nos vamos a entender de maravilla. Entonces, aquí la gestión de los equipos vais a ver que tiene mucho que ver no solamente con la entrega del trabajo, ¿no? Con ese software, que es de donde un poco viene un poco toda esta historia de la agilidad, sino en cualquier entrega de trabajo de cualquier ámbito organizativo. No solamente tiene que ver con eso, con ese producto que estamos haciendo, con ese qué que estamos haciendo, sino el cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí jugamos un papel muy, muy interesante. Entonces, nos vamos a meter, si os parece bien, con los valores. El manifiesto ágil, como decía Anaïs, se configuró en el 2001 a raíz de la unión de, creo que eran 17 eran, Anaïs, o me estoy equivocando, 17 desarrolladores. Creo que eran entre 14 o 17 personas. Está firmada, de todas formas, como decíamos antes, os vamos a pasar bibliografía, os vamos a pasar enlaces de interés y cosas que esten completando lo que estamos compartiendo hoy, para que podáis verlo y explorarlo con mayor profundidad, porque lo que decimos, esto requiere mucho tiempo para ir asimilando cosas, y se siguen asimilando toda la vida. Entonces, bueno, se reúnen estas 17 personas con la idea de, oye, ¿cómo podemos hacer diferente esto, como decía Anaïs, de no perder dinero, no tardar mucho y intentar optimizar y mejorar nuestra forma de trabajar? Y entonces, bueno, pues aparece un manifiesto que tiene una serie de valores y una serie de principios, que es las que vamos a ver. Si recogemos conceptualmente qué es lo que significa agilidad en ese mindset que hay debajo y en eso que al final aflora culturalmente, sí que podemos extraer como unos key points, ¿no? Unos puntos claros. Y con esto, a lo mejor, igual estamos haciendo un poco de spoiler de la actividad que tenemos después, pero no pasa nada porque vamos a ir compartiéndolo, ¿vale? Vamos a poner a las personas en el centro, a las personas de nuestro equipo, a las personas que son los y las clientes, y a las personas que de alguna forma, si estáis dentro del mundo de los recursos humanos, pues puedan ser directamente esos empleados, ¿no? Entonces, el poner a las personas en el centro, vamos a ver que va a cambiar muchísimas de las dinámicas, ¿no? Esto en cuanto lo experimentamos, porque yo creo que de boquilla, permitidme utilizar el término, pero de boquilla es muy fácil decirlo, ¿no? Yo siempre pienso por las personas y tal, pero luego en las prácticas del día a día, en la cultura del día a día, en lo que se necesita la organización del día a día, de repente nos damos cuenta que priman, pues a lo mejor ciertos procesos u otras cosas que tienen mucho más que ver con términos que han aparecido como eficacia o como un resultado muy concreto, y entonces hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces vamos nosotras y vamos el equipo entero de Thinking a veces a mover de alguna forma esos palos para decir, oye, si esto lo decimos, que ocurra, va a tener ciertas implicaciones, ¿no? en la forma de trabajar, y por eso aparecen los frameworks de trabajo nuevos y todas estas cosas. Pero bueno, como clave, poner a las personas, en este caso, en un centro muy real.
por todo, porque van a significar adaptabilidad, porque va a significar propósito, que hemos visto que es el gran, por así decirlo, la gran punta de flecha dentro de las organizaciones y de la evolución de las organizaciones. Aquí también os invitamos a que conozcáis, que igual ya conocéis a algunas personas, el término de las organizaciones TEAL, que tiene mucho que ver con esto. Ahí lo dejamos y os pasaremos también info. Entregando valor lo antes posible, ¿vale? Como ya mencionamos con el feedback temprano, hacemos entregas cortas y entonces lo que conseguimos con eso es adaptarnos, tener un poco ese customer centricity, ¿no? Esa realmente compromiso con el cliente para estar siempre cuidando una necesidad, que vamos a ver que es distinto hacer un producto por el resultado o por que sí y llevarlo más hacia términos de necesidad, términos de utilidad. La mejora continua y el aprendizaje continuo, esto supone y tiene muchísimo que ver con la gestión del cambio, porque la mejora continua en muchísimos casos es, vale, vamos a dejar hasta aquí cosas que se pueden mejorar o cosas que no nos funcionan para traer cosas nuevas, y vamos a ver que en pequeños equipos sí que puede ser más o menos viable, ¿no? Y fácil de gestionar, pero al final siempre, como estamos hablando de organizaciones, en las organizaciones hace falta, ¿no?, tener esa conjunción de una estrategia que nos vaya pudiendo expandir y a la vez una gestión general, ¿no?, una gestión como mucho más global de esa cultura de cambio que es importante, ¿no?, acompañar con mucha cercanía. Y respeto, confianza, colaboración y transparencia. La transparencia vemos que es fundamental también a todos los niveles como base, ¿no? Vais a ver también que es una nueva forma de hacer el trabajo, sí, pero todo eso parte, por supuesto, de una forma diferente de relacionarse, de una forma diferente de conectar, donde la confianza, donde, por ejemplo, cuando conozcáis Scrum vais a ver que hay una serie de eventos, entre ellos la Daily, ¿no?, que es esa reunión diaria que se hace. Esa reunión nunca nace con una idea de control, ¿no?, o de reporte, sino más de cómo colaboramos, cómo nos ayudamos, cómo podemos participar. Vais a ver, y me gustaría que os quedarais un poco también con ello en la cabeza, con el concepto de circularidad, ¿vale?, y con el concepto también de horizontalidad. Son cosas que van a ser flexibles, con lo cual van a estar moviéndose, ¿no?, en ese círculo y en esa colaboración, y a la vez va a ser horizontal. Por eso que estamos trabajando comprometidos como equipo, esa autonomía y responsabilidad de la que hablaba antes Anais, todo eso va a estar dentro de ese mindset. Entonces, vamos a meternos con esos valores, ¿vale? Esta primera parte del manifiesto que va de una serie de valores. En concreto son 8 valores los que recoge, ¿no? Por supuesto hay muchísimos más en la cultura, seguro que hay muchos más, pero hay como 8 valores que están englobando los términos principales que distinguen a la agilidad, ¿no? Entonces os vamos a invitar a que en Menti, recordamos, ¿vale? Menti.com, por si habéis cerrado la ventana, Menti.com, con ese código que tenéis ahí arriba en la pantalla. Tenéis aquí esta pregunta y es: priorizad 8 valores, estos 8 valores en función de lo que creéis que prioriza el manifiesto ágil. ¿Cómo lo vamos a priorizar? Os invitamos a que puntuéis o a que votéis en 4, ¿vale? ¿Cuáles de esos 4 diríais que son los primeros o los principales dentro del manifiesto ágil? Van a aparecer los 8, pero va a haber 4 que son los que van a marcar la diferencia respecto a los otros 4. Son parejas de valores. Bueno, pues ¿qué 4 seleccionáis? Y vais a ver que si seleccionáis van a aparecer aquí varias bolitas y vamos a ir viendo cómo va aquí la votación. Y de nuevo un minuto de silencio que vamos a guardar. En estos casos se me ocurre, Isabel, que puede ser interesante, si están volcando alguna pregunta ya en el chat, que nos la puedas escribir, nos la escribes por Zoom, aunque bueno, qué tontería, vamos igualmente con ese decalaje de un minuto. No me hagáis caso. Pero bueno, a lo mejor si en algún momento a lo largo de toda la sesión van saliendo preguntas, las dejamos ahí escritas. Isabel, nos las puedes dejar ahí escritas y quizá en estos minutitos podemos ir contestándolas. Bueno, 2 votaciones. Chan, chan, chan. Bueno, de momento van bastante encaminadas estas 2 votaciones. Paloma, de momento no hay ninguna pregunta. Perfecto, perfecto. Gracias, Isabel. Pues os animo al resto a que empecéis a darle chicha al chat si queréis, y si va la cosa bien, porque oye, de momento estáis abriendo ojos y escuchando, pues también perfecto. Pero muchas gracias, Isabel, por el apunte. Genial. Bueno, yo creo que aquí, perdonadme, la gente se ha metido antes de todo esto y habéis visto que ponen ese manifiesto. O sea, esto...
o lo hemos facipulado bastante bien, Anais, y hemos dejado un poco claro de qué vamos. Yo creo que igual puede ser eso. Bueno, pues oye, estáis perfectamente encaminados, estáis muy bien orientadas con esto de cuáles son los 8 valores. En este caso muchas veces oiréis que se habla de 4 valores y 12 principios, ¿no? En realidad son 8, porque lo que nos están hablando, y si os parece, mientras vais contestando ya vamos dando respuesta, un poco vamos hilando cómo va esta narrativa de los valores, porque vais a ver que en realidad son parejas de valores que van a convivir, ¿vale? Y sin embargo, sí que va a primar uno, que quizá es lo que marca la diferencia de ese paradigma tradicional del que veníamos funcionando, ¿no? O venimos hablando durante estas últimas generaciones, seguramente, pero sí que hay uno que vemos que va a primar, ¿no? En este caso, en el primer par, que ha habido en la mayoría de los casos, creo que casi ha sido un pleno prácticamente, salvo a lo mejor alguno. Bueno, estos entregables los vais a tener, ¿vale? Pero sí que van a primar las personas sobre los procesos y herramientas, las personas y sus interacciones. Esto quiere decir que la conversación va a ser importantísima, que el que nos coordinemos, nos sincronicemos, estemos hablando de una centralidad en la persona, como decíamos, pero con todas las letras, ¿no? Con todo ese sentir que es muy importante en agilidad, esa honestidad y esa transparencia para vivir las cosas no desde la demostración de cuánto trabajamos, sino de cómo somos como compañeras y compañeros, pues esa idea de las personas y las interacciones. Por eso también conoceréis seguramente que ahora en los ámbitos organizacionales cada vez más pues se habla de hubs, se habla de espacios abiertos donde pueda haber esa polinización de ideas, ¿no? De la creatividad, porque lo que estamos viendo claro es que la evolución de las organizaciones pasa por conversaciones entre personas, por ayuda y escucha a necesidades reales y existentes de las personas, con lo cual este punto de personas, de hecho nuestro lema en Thinking with You es It's all about people, pues vais a ver que prima. ¿Quiere decir esto que desaparecen los procesos y herramientas? No, por Dios, como decíamos antes, seguramente habrá cosas en el ámbito de lo simple, incluso en el ámbito de lo complicado, que siguen funcionando y que son necesarias para dar esa sostén, ¿no? Me sale sostenibilidad, pero no es sostenibilidad en esos términos, pero sí como ese armazón, ¿no? Ese primer punto en el que las cosas funcionan y luego vamos a ir evolucionando desde las personas, con lo cual conviven los dos, pero la idea de personas se va a anteponer, ¿no? Pues la idea, por ejemplo, de acercarme a una mesa, tener una conversación y hacer una pregunta, vamos a ver que es mucho más interesante que eso ocurra y desde luego muchísimo más si lo vemos en términos de eficiencia, como mencionabais antes, y sobre todo también de resultado y de optimización, pues mejor eso que a lo mejor muchos procesos burocráticos que hay entre medias que a veces frenan iniciativas, frenan evolución y de alguna forma están arrastrando tradicionalmente hacia algo, pues eso, pues que las organizaciones vemos que no aporta tanto valor, ¿no? Entrega de valor frente a documentación extensiva, esto posiblemente podamos entenderlo mejor pues cuando se trata sobre todo de desarrollo de software, que hay mucho eso, pues de picar datos, de hacer código y de que todo eso quede registrado. Pero bueno, si lo vemos a lo mejor en términos del ámbito de la psicología y sobre todo a lo mejor quizá de esa parte de la psicología forense, ¿no? De los informes, pues que no hagamos como una mirada esta de túnel muy centrada específicamente en lo que estamos en ese informe, sino que no perdamos de vista para qué es ese informe, cuál es el propósito, cuál es la persona que está detrás y que eso esté por encima, ¿no? La colaboración sobre la negociación contractual. Esto quiere decir que para nosotros va a ser más interesante tener en la cabeza un win-win, una idea de cómo podemos crecer juntos. Vamos a ver que el aprendizaje y esa mejora continua parte también de aprender unos de otros, de compartir errores, de compartir fuerzas, por ejemplo, algo que nosotros vivimos cada vez más en Thinking y que estamos, por ejemplo, también experimentando Anais y yo mucho con organizaciones, es justo hacer una red, ¿no? Antes se hablaba más en el paradigma tradicional de la competitividad, de esa, ¿no? Dentro del mercado de yoga, de perro, bueno, de a ver quién gana, ¿no? De quién es el perro ganador o el caballo ganador, y aquí lo que estamos viendo es que como equipo conseguimos mucho más, ¿no? Y las organizaciones crecen mucho más también cuando están cerca de otras organizaciones, comparten prácticas, comparten experiencias, hay mucha más generosidad y, como decimos, transparencia
en todo esto, ¿no? ¿Que no tiene que haber negociación contractual? No, por supuesto que tiene que seguir habiéndola y en muchos casos va a ser un marco legal, jurídico y de orden que va a facilitar mucho las cosas, ¿no? Cuando en entornos complejos haga falta mirar algo que esté establecido. Pero sí que lo que va a primar es esa idea de ayuda, esa idea de avance. Luego, en el último término, que aquí también había algunas personas que habéis puesto seguir un plan. Ojalá, nos encanta hacer estrategias a 3, 5 años y es maravilloso y todos hacemos un montón de planes, pero luego nos come el día a día, ¿no? Entonces, la idea de adaptación al cambio, con lo que emerja, con lo que salga. Y de hecho aquí, por ejemplo, también si conocéis a lo mejor términos como antifrágil y otras ideas, bueno, pues podemos estar hablando de que vamos a encontrar oportunidad en puntos de adaptación que a lo mejor eran, pues si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de ese barco, ¿no? que baja con fuerza, que baja en esos ¿cómo se llaman, Anais? Me salen torbellinos, pero no, ¿cómo se llaman esas...? ¿Cómo se llamaban? Fiordos también. Bueno, tienen un nombre y no me están viniendo a la cabeza. Bueno, pero esos rápidos, los rápidos creo que se llaman. Bueno, pues si nos imaginamos, ¿no? en una idea de adaptación al cambio, pues una piedra puede ser un obstáculo. Sin embargo, dentro de la agilidad, dentro de la adaptabilidad, lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, con uno de los remos se puede apoyar a alguien en esa piedra para tomar palanca, ¿no? Entonces la antifragilidad también nos va a hablar de eso y algunos términos que están asociados a la agilidad nos van a hablar también que en esa adaptación al cambio, además de ser mucho más coherentes y mucho más responder mucho antes a las necesidades emergentes, también nos va a hablar de que podemos encontrar en posibles y en otros momentos dificultades, en lugar de rompernos, hacernos todavía más fuertes, ¿no? y ser oportunistas también con esto en el mejor sentido de la palabra. Con lo cual, ahora lo que vamos a proponeros, veis aquí estas 4 parejas de valores: personas sobre procesos y herramientas, entrega de valor sobre documentación extensiva, colaboración sobre negociación contractual y adaptación al cambio sobre seguir un plan. Si os somos sinceras, diríamos Anais y yo, esto es la agilidad. Esto y los 12 principios que hay aquí es lo que se firmó en el manifiesto ágil. El cómo lo hagamos después, eso ya corre por cuenta de cada uno y corre, bueno, como veréis en algunos marcos de metodologías ágiles, pues veréis también que tiene mucho que ver con cómo esto se puede adaptar y traccionar desde la propia organización. Pero en realidad esto ya es, ¿no? Entonces, vamos a generar un poquito de conversación, un poquito de reflexión sobre qué pensáis, ¿vale? Sobre qué veis. Dime, Anais. No, eso, que lo que he hecho es, como vamos con ese retardo, lo que he hecho es unificarlo para que tengan la oportunidad aquí de poner ejemplos de cualquiera de los 4 pares de valores. Genial. ¿Vale? Genial. Entonces podéis entrar a Menti ya directamente y poner ejemplos, cosas que os vengan ahora a la cabeza de que podría ser un ejemplo de entrega de valor o de documentación extensiva, de cualquiera de los 8 valores. No olvidaros que lo que ha dicho Paloma no es que, o sea, realmente lo que dice el manifiesto es que aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Es decir, va a haber un plan, eso, la agilidad o las metodologías ágiles parece como que no hay un plan y es un otro mito, y sí lo hay, lo que pasa es que vamos a priorizar esa adaptación. Entonces, bueno, dejamos eso unos minutitos y vais contestando en general y ahora vamos con los ejemplos antes de pasar a los principios. A ver qué vais comentando. La verdad es que este minutito que tengáis de decalaje entre que contestáis y no vamos a hacer descanso, ¿vale? Como son 2 horitas, pues yo creo que eso, que podemos adaptarnos, pero este minutito a lo mejor sí que de espera cuando lo escuchéis es el momento a lo mejor de una escapadita por un vasito de agua, por un café, al baño, lo que haga falta, ¿vale? Ahí. Aprovecho también para deciros que el chat está disponible, que cualquier comentario o pregunta que queráis hacer, estamos pendientes. Sobre todo alguna señal de vida, de que estáis vivos.
la propia aplicación nos lanza también alguna pregunta, luego las chequearemos, aquí hay una por ejemplo, pero las pondremos al final. Qué bien verte, Anais. A ver. Por supuesto, no solamente si quedan dudas, sino a lo mejor si también eso, conocer cómo estáis, si estáis bien, no sé, si surge alguna necesidad que podamos cuidar desde aquí, que también la propongáis, ¿vale? A lo mejor alguna duda, oye, me encantaría saber sobre esto, ¿nos podéis pasar algo de información y tal? Pues que eso lo podamos conocer también desde el chat, ¿vale? Genial. Reflexiones, ¿no?, que estáis teniendo o lugares de aplicación de estas ideas de agilidad. Habláis de en colaboración, las redes multidisciplinares en los equipos de trabajo, eso es. Planes de acción en formaciones frente a manuales muy extensos. Genial. Planes y a la vez planes que, no sé si te estás refiriendo a esto, pero que sean planes también que se puedan adaptar, que de repente emerja un tema nuevo o una, ¿no? Con esto, si es que además, en realidad, esto yo creo que lo hemos vivido todas con esta pandemia, ¿no? Que no nos ha quedado otra que cambiar sesiones online, que hacer formaciones de cómo acompañar a las personas en esta situación. Entonces, por supuesto que ya se está viviendo, ¿no? Pero justo estos manuales extensos y estos planes de acción, pues que sean mucho más ágiles y mucho más dinámicos y útiles. Entrega de valor, es el resultado palpable, inmediato, eso es, que la mirada esté muy focalizada en eso. Flexibilidad de horario por situación COVID frente a convenio colectivo, también es una forma de poner a las personas en el centro antes que los procesos y herramientas, y a la vez también hablar de colaboración, ¿no?, de llegar a acuerdos. Hablaremos mucho y vais a escuchar mucho en el ámbito de la agilidad la idea de participación, ¿no?, de colaboración, de que se pueda decidir de una forma participativa, pues eso también está muy presente. Total, adaptación al cambio y situación COVID ha sido como vamos, en toda la cara, y por eso hemos necesitado, ¿no?, ser como mucho más líquidos y estar bajando mucho más, haciendo ese rappel y esa bajada en barco, porque no nos ha quedado otra en este caso. Reconocimiento y feedback directo en una reunión. Vale, aquí también me imagino que, bueno, que de feedback conoceréis muchísimo, pero que también hay que tiene sus trucos, ¿no? El feedback, pues que es un regalo, es algo que se dice en el one-to-one. A lo mejor si esa reunión, por supuesto, es un 1-a-1, fenomenal. Si ya es en más, bueno, pues ahí depende, ¿no? Tiene como sus propias reglas, que también seguro que conocéis. Píldoras formativas, está fenomenal, también porque es una forma... La agilidad, seguramente algunos que conozcáis Lean Startup y otras formas de desarrollo como mucho más iterativas y desde ese lugar, pues conoceréis que también va mucho de validar, ¿no?, de hacer algo corto, de hacer algo pequeño para sobre eso ir añadiendo funcionalidad, con lo cual las píldoras formativas nos van a permitir testar si, oye, algo funciona, si algo genera interés y entonces generar algo más grande. Confianza y libertad para tomar decisiones en urgencias inesperadas, muy bien. Estructuras horizontales sobre verticales, eso es. Revisión constante. Eso es, y volvemos otra vez a lo mismo. No tengamos prisa con aplicar agilidad y estos valores 100% sí o sí y porque sí, sino también hay que comprender en qué contexto lo estamos haciendo, porque hay estructuras, por ejemplo, que son jerárquicas o que son verticales y que necesitan funcionar así. Nos ha pasado, ¿verdad, Anais?, en organizaciones a las que vamos, donde es que resulta que intentar implementar un diseño de organización que tenga mucho más que ver con autonomía o que tenga mucho más que ver con horizontalidad no cuadra, porque parte de su cultura y parte del valor que están aportando es que las personas van promocionando y terminan siendo socios. Entonces hay personas que están ahí trabajando justo para llegar a esos puestos. Entonces como, oye, se me desmorona, ¿no? Entonces también hay que entender qué se cuida, para qué se cuida y cuál es la adaptación, en este caso de la agilidad, al propio contexto. Hay organizaciones en las que no hemos podido hacer, o sea, tiene que ir a la par, ¿no?, lo que es la parte de cultura y mentalidad
y la parte de estructura y diseño organizativo, porque si no, si solamente hacemos la primera parte de mindset, pues tenemos a la gente muy revolucionada y a la vez, pues de qué me sirve que me estén diciendo valores de colaboración si luego me están midiendo por objetivos individuales, por ejemplo, o si la revisión del feedback es una vez al año. Eso que tiene de ágil, ¿no? Entonces, hay veces que hay organizaciones, como dice Palo, en las que empezamos primero creando esa mentalidad y no es igual hasta los año y pico que nos metemos con cambios organizativos, porque creemos que primero hay que trabajar la capa de mandos intermedios, de cultura de feedback, de cultura de equipo, etcétera, y no es fácil. Entonces, siempre es una combinación entre digamos, de arriba abajo y de abajo arriba, trabajar cultura y trabajar diseño, ¿no? Eso es, y ver un poco, cada organización tiene su propio mapa, ¿no? de cambio. Perdona. No. Y esto no tiene siempre que ver, si recogemos otra vez el término de eficiencia, no siempre tiene que ver o va parejo a la eficiencia, ¿no? Este año, por ejemplo, de casi impregnar en la agilidad a la organización, no tiene por qué verse siempre parejo a esos términos que habéis mencionado antes, ¿no? Entonces, ir haciendo este tipo de distinciones. Adaptación al cambio, conciliación y teletrabajo. Esto, por supuesto, y esto tiene que ver, yo creo que es lo que me ha despertado la idea de lo de eficiencia, es como, oye, es que hay que adaptarse sí o sí, y estoy con niños en casa, o no puedo estar, o lo que sea, y entonces vamos a ver que la agilidad puede adaptarse colaborativamente y en equipo a este tipo de situaciones con una respuesta que siga siendo útil, ¿no? y de valor. Vale, genial, pues todo esto tiene muy buena pinta, parece que estáis ya muy enterados, ¿no? O por lo menos va quedando claro lo que decimos. Esto tiene que ver mucho con la experiencia, tiene que ver con cómo lo vais bajando. Y esto estamos hablando de los valores, que como decíamos, son cuatro parejas de 2 y bueno, os pasaremos de todas formas este entregable. Están los 12 valores que, Anay, si te parece bien y los quieres compartir, hacemos un repaso, ¿no? Un poco para ver también a qué os suenan y vamos a ello. Eso es. Ahora tenemos una dinámica para que los prioricéis, pero bueno, vamos a leerlos, aunque son autoexplicativos, pero que los tengáis. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de valor. Eso yo creo que ya lo hemos hablado. Este es el mayor foco, ¿no? La entrega de valor, ¿no? Entrega de valor es entrega de software potencialmente a poner en producción. No es, bueno, pues los botones no, es que ya mañana lo podemos utilizar, ¿no? Abrazamos los cambios y los aprovechamos como ventaja competitiva, es decir, un equipo generamos una estructura lo suficientemente ágil para que podamos incorporar cambios en etapas tardías, ¿no? Del desarrollo, en etapas tardías del trabajo, es decir, la mentalidad de adaptación es constante. Entregamos valor frecuentemente en el periodo de tiempo más corto posible, ya lo hemos hablado, normalmente es entre 2 semanas y un mes, ¿vale? Se entrega valor cuando se trabaja en marcos como Scrum. Trabajamos juntos diariamente colaborando sin distinciones departamentales. Toda la parte de colaboración de personas que ha explicado Paloma es fundamental. El foco lo tenemos en aportar valor al cliente y, por tanto, eso es lo que nos tiene que llevar a trabajar de manera colaborativa. El equipo trabaja en un entorno de motivación, ¿vale? Esto es, para mí es uno de los principales porque no debemos de, o es una de las cosas que yo veo también, no debemos de dejar toda la responsabilidad de cambio en la persona, en su parte comportamental, y a la vez tiene que haber procesos y estructuras de trabajo que soporten y que validen todo ese cambio que queremos ver en la persona, porque de nada sirve que digamos colaboración y autonomía y hay procesos que están llevando a lo contrario. Entonces, esa persona va a tener una agenda oculta continua, ¿no? Es decir, no es que luego me miden con objetivos individuales, ¿no? Entonces, está bien y a la vez tiene que trabajar en ese entorno de motivación, de seguridad, en donde también a nivel de procesos de recursos humanos estén rediseñados con esa óptica ágil, ¿no? El método más eficiente y efectivo de comunicar es la conversación cara a cara, es lo que os decía también, es decir, es la distinción entre información y documentación compartida, tiene que ver, no hay nada mejor que cotejar, que sentarte con la persona, que ver que está aportando valor, que pedir feedback y que integrarlo. La entrega de valor es la medida principal de progreso frente o sobre la documentación extensiva. La documentación es importante y a la vez es lo primero, es esa entrega de valor, que esa persona tenga aquello que
necesita y luego lo otro estará despriorizado y estará, digamos, al servicio de ese propósito. El equipo es capaz de mantener un ritmo periódico y sostenible en el tiempo. Esto es importante para los equipos Scrum y es que ellos sean capaces de generar unos sprints de trabajo lo suficientemente sostenibles para no estar atiborrándose de trabajo, luego quedando sin él, etc. Entonces tiene que haber un trabajo sostenible, ¿no? La atención a la excelencia y la mejora continua mejoran la agilidad. La simplicidad, esto lo voy a explicar un poco mejor porque normalmente no se entiende, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial, es decir, ¿para qué vamos a optimizar algo que no está aportando valor, ¿no? Aunque esté en el cuadrante de lo simple, si vemos que no está aportando porque chequeamos, pedimos feedback de nuestro informe y nadie se lo lee, nadie se lee las 24 páginas, a lo mejor estamos haciendo algo que puede simplificarse o que puede tomar una forma diferente, ¿no? Entonces, antes de querer optimizar algo, preguntémonos si eso está aportando realmente un valor específico a nuestro cliente. Y cuando hablamos de cliente interno o externo, ¿vale? Usuarios, o sea, es decir, las personas con las que trabajéis directamente, ¿no? Y a las que están, digamos, recibiendo toda esa vuestra intervención. Los mejores resultados emergen de equipos autoorganizados, clave. Es clave porque además, de hecho, hay estudios que ya avalan que esos equipos autoorganizados y cómo se diseña ese trabajo está incrementando el bienestar y la productividad de los equipos, o sea, los equipos autoorganizados, y bien sabemos como psicólogos y psicólogas esa libertad para tomar decisiones, esa sensación de maestría, de competencia, de poder relacionarme, todo eso incrementa de manera brutal esa sensación de bienestar y la productividad, y eso pasa en los equipos autoorganizados que están cercanos al cliente y por tanto pueden tener ese orgullo de lo que pasa en el cliente y ese dolor a la vez si algo no va bien, es decir, nos devuelve el trabajo de lo que hacemos, tanto si va bien como si va mal, es que lo tocamos, lo podemos palpar, no es que no sabemos ya hacia dónde va lo que hacemos, sino que es el cliente en el que realmente nos está reportando, eso es lo que nos da la máxima satisfacción, ¿no? Y en intervalos regulares el equipo reflexiona sobre su manera de trabajar, ¿no? Esto es importante, la inspección y adaptación, luego veremos, porque es un poco lo que se conoce por las retrospectivas, ¿no? Es importante que paremos y analicemos para integrar ese feedback y para ver si estamos yendo por el lado adecuado. Os vamos a dejar unos minutitos para que vosotros de esos 12 valores podáis hacer una priorización para ver cuáles de esos 3, según vuestro criterio, os parecerían los más importantes. Si os imagináis, si tenéis que trabajar mañana con un equipo acompañándoles para que sean un equipo ágil, de poneros de 7 personas, 6 personas, y tenéis que trabajar para que esos principios se den, ¿no? ¿Qué valores priorizaríais, ¿no? ¿Qué es lo que pondríais, ¿no? Y esto es... Aquí os invito... Perdón, Anaís, que te he interrumpido. Que aquí os invitamos también a que a lo mejor lo miréis más desde una aplicación del mundo de la psicología, ¿no? ¿En cuáles de estos 3 valores? Lo digo por ir haciendo la conexión, porque es verdad que estamos abriendo mucho a la teoría, pero vamos a ir enlazándolo todo el tiempo y la próxima sesión más todavía. Nos interesa saber, a lo mejor, de todos estos valores, ¿cuáles serían los 3 donde pensáis que el valor que aporta la psicología tiene más correspondencia, ¿vale? Y a lo mejor también desde ahí, bueno, pues podemos explorar qué se aporta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 3 que priorizáis y que veis como más interesantes que tienen que ver más con el ámbito de la psicología? Aprovecho, Paloma, para haceros una pregunta. Preguntan por aquí si en caso de organizaciones con muchos empleados,
¿Cuál sería la recomendación? ¿Empezar con grupos pequeños para que vaya calando poco a poco en la cultura? Pues por nuestra experiencia, y os compartimos desde ahí, lo que solemos hacer es empezar con equipos que podemos llamar equipo tractor, célula de cambio. O sea, siempre tratamos de, primero, por lo mismo, porque vamos a testar, ¿vale? Hay algo que ocurre y que necesitamos también dentro de cualquier proceso de cambio, que tiene que ver con la credibilidad que tiene el proceso. Entonces hay que testarlo primero, hay que ver dónde se puede adaptar mejor, cómo está generando cambios reales, ¿no? Entonces, lo que nos puede pasar es, imaginaos que se apuesta por una transformación en cualquier ámbito, puede ser agilidad o puede ser cualquier otro estilo, se hace un comunicado y se lleva como a una idea muy, muy grande de aquello, y resulta que en las primeras iteraciones pues se ve que no encaja, que no funciona, y entonces se cae. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque se nos cae la credibilidad de todo el proyecto de transformación, aunque ahora lo queramos llamar de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, siempre nosotros lo que solemos hacer es primero un momento de indagación, un momento de inmersión, bueno, de descubrimiento sería, una parte de descubrir y de indagar con el propio cliente y con el equipo de recursos humanos o del área que nos haya querido pedir ayuda, y entonces empezamos a conocer qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que va pasando. Y tenemos varias sesiones, en muchos casos, de ideación, de co-creación, de un poco de research de qué es lo que les está pasando, y seleccionamos, o voluntariamente, por supuesto, se hace una selección de, oye, ¿quién le gustaría participar como en una especie de piloto de esto que vamos a hacer? Y entonces esas personas, pues la verdad es que generalmente la experiencia que hemos tenido es que lo disfrutan, ¿verdad? Que se toman una iniciativa súper grande, luego son grandes embajadores de todo esto y recogen mucha información de distintas áreas, que muchas veces suelen ser grupos. Si se va a hacer solamente en un departamento, porque queda claro que va a ser en este departamento y ya, pues se cogen varias personas del departamento, pero nos han pasado organizaciones donde lo que tenemos es como representantes de diferentes áreas para conocer, porque va a ser un cambio pues grande, ¿no? Entonces hemos hecho eso. Pues, dale, Anaís. No, eso, no, y que también depende un poco de si está, de cuán sponsorizado esté, ¿no? Es decir, si es un mandato que viene desde arriba, probablemente, aunque sea una organización vertical, van a empezar con un diseño organizativo acorde y unos diseños de estructuras acordes, con lo cual eso va a ser como más top-down, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Y hay veces que empezamos muy de abajo arriba, que no es lo deseable, porque tiene que haber siempre una combinación y siempre tiene que estar sponsorizado por la dirección general y estar alineado con la estrategia. No olvidemos que las metodologías ágiles, los enfoques ágiles no son un fin, sino un medio. O sea, lo que queremos es llegar antes al cliente, mejorar nuestros resultados, aportar más, tener una visión customer centricity, y lo vamos a hacer a través de la agilidad. La agilidad no es una moda, que lo es, pero no lo vamos a hacer por hacer. Entonces, depende también si está sponsorizado, a lo mejor también es un poco más Big Bang, o a lo mejor también, como dice Palo, es a través de un equipo en la que se seleccionan 2 o 3 iniciativas estratégicas que se pueden empezar a trabajar de una manera ágil, o hay otras organizaciones que han empezado directamente por un área. Oye, vamos a hacer el área de gestión de la demanda o el área de tal, pues empieza a organizar de una manera ágil, y es como un experimento aislado de un área en concreto, y si funciona, pues lo vamos extendiendo, ¿no? Cada organización es un mundo, entonces empezamos desde muy diferentes lugares. Lo importante siempre es el equilibrio entre mindset y estructura, porque si tenemos estructura y no tenemos mindset, nos va a dar igual, y si tenemos mindset, vamos a tener a la gente súper revolucionada con los principios y valores, pero luego en el día a día las cosas van a ser iguales. Y luego nuestra propia adaptación a ese proyecto o esa estrategia de cambio. O sea, en ningún caso es que vayamos nosotras, nos chupamos el dedo y decimos, a ver, el viento corre por aquí, pues entonces vuestro plan va a ser este, sino que es permanentemente con esa labor de las personas que están viviendo el cambio y ese feedback constante, ¿vale? Se van a hacer como loops y como iteraciones donde se va a ir testando cómo va la cosa. Pero bueno, por experiencia se puede desde algo muy chiquitito terminar haciendo algo muy grande, y además es que lo que ocurre muchas veces es como ese contagio, ¿no? De, bueno, ¿y estos qué están haciendo? Ahora igual no tanto porque no nos vemos tanto, ¿no? Pero, o sea, no nos vemos tanto en oficinas, pero sí pasa en organizaciones, en oficinas de edificios, que se chismorrea, ¿no? Oye, ¿y estos que están utilizando los posits de no sé qué? ¿Y este tablero que aparece aquí? O sea, que hay un efecto de contagio y de curiosidad que suele ser interesante. O sea, que sí. Genial. Bueno,
tenemos ya bastantes respuestas, yo creo que ya pasaría, lo decimos las tres que habéis priorizado. El equipo trabaja en un entorno de motivación, apoyo y confianza. A intervalos regulares el equipo reflexiona, ¿vale? Perfecto, inspecciona y adapta, que es un poco lo que solemos decir. Y el método más efectivo de comunicar es la conversación cara a cara, y eso lo vamos a ver refrendado en los eventos que tienen los equipos, que ya veis que ya sea con el cliente o ya sea entre el propio equipo, hay eventos de conversación cara a cara continuos, ¿no? Perfecto, vale, Pablo. ¡Qué pues, maravilla! sí, ¡Qué está... maravilla! Sí. Hay un deseo de back to basics, ¿no? Que era un poco lo que... Y esto, fijaos que, bueno, ha tenido esta repercusión, ¿no? Que yo creo que es un término que está aglutinando nuevas formas de trabajo, pero muchas de ellas seguro que ya nos suenan, como personas que hemos estado siempre intentando impulsar estas formas diferentes de trabajar, pues más humanas y humanizar las organizaciones, ¿no? Vale, vamos a ir a plantearos un poco los dos, y esto ya es lo último que os traemos, antes de, pues eso, de ver un poco ya con vosotros dudas y abrirlo un poco a la reflexión. Son, digamos, como dos términos que son muy importantes en la agilidad, sobre todo para entender ya, irnos más a entender la práctica, cómo trabajan los equipos de una manera ágil, ¿no? Uno de ellos es el concepto de iterativo y el otro es el concepto de iterativo incremental, ¿no? Incremental, pero digamos que lo junta los dos, ¿no? Y digamos que esta primera parte es un poco la parte del concepto de iterativo, ¿no? Esto, fijaos, es el ciclo de Edward Deming, que es un estadista norteamericano, que trabajó en este ciclo, como él llama, el ciclo de mejora continua, ¿no? Y entonces lo que hizo fue, bueno, desarrollar su trabajo en Japón, porque en Japón trabajaron después de la Segunda Guerra Mundial y cogieron los planteamientos de este señor como eje de su desarrollo nacional, y trabajaron, que esto igual nos suena mucho, porque es el ciclo famoso de PDCA, y a lo mejor nos suena mucho de calidad, que alguno lo hemos estudiado seguro igual en la carrera, pero consta de 4 pasos que son muy sencillos, entonces que lo hacemos de manera constante en nuestro día a día, ¿no? Es, perdonad que está en inglés, pero es planificar, hacer, chequear y actuar, ¿no? Entonces tenemos una primera parte que es planificar plan, en donde aquí lanzamos una hipótesis, ¿no? Imaginaos que nos vamos a esa organización grande y queremos empezar a llevar la agilidad, ¿no? Y nos contratan para eso, ¿no? Pues tenemos que lanzar una hipótesis, ir por un objetivo, ¿no? Decir, oye, a lo mejor este equipo que está más cercano al cliente, que está entregando software o que está en gestión de la demanda, a lo mejor si empieza a trabajar de una forma ágil, más cercana al cliente y de una forma colaborativa, a lo mejor va a funcionar mejor y va a entregar y ganamos en esa entrega de valor constante, ¿no? Entonces, en el plan lo que hacemos es planificar, lanzar una hipótesis, tener un objetivo. Esto lo hacemos en casa también. Por ejemplo, yo ayer me fui a la oficina, por la tarde estamos teletrabajando, pero ayer fuimos a la oficina porque era la despedida de un compañero, era un cumpleaños también, y entonces yo tuve que planificar, tuve que decir, bueno, yo tengo que salir de mi casa a las 2:30 para llegar a las 3:30, ¿no? Entonces, una parte de planificación. Luego viene una parte de hacer, ¿no? Lo hago. Fui caminando en este caso y yo pues lo hago, ¿no? Lo testeo, o sea, lo testeo, lo pongo, ¿no? Y hemos decidido que vamos a empezar la agilidad con este equipo de trabajo, ¿no? Pues vamos a empezar con ese marco de trabajo concreto, les formamos en agilidad, luego les aportamos un marco de trabajo Scrum y Kanban, les acompañamos en sus reuniones y ahí están haciendo, ¿no? Estamos en el cuadrante de Do, ¿no? Luego, lo que hacemos es chequear, como hice yo ayer. Yo chequeé cuando llegué y dije, ay, pues he llegado a las 3:20 a la oficina. Con lo cual, es un momento de parar, ¿no? De parar y decir, oye, ¿qué ha pasado? Pues a lo mejor me podría haber ahorrado 10 minutos y hubiera salido más tranquila de casa. Entonces, hago un chequeo y digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues esto lo mismo, el equipo aquí, plantearíais vuestra estrategia y en el punto de check os pararíais y diríais, ¿cómo está funcionando esto? ¿No? El equipo está bien, cómo está aportando, o sea, cómo está entregando producto, está entregando a una velocidad adecuada, el cliente tiene unas métricas de satisfacción adecuadas, estáis chequeando, ¿no? Aquí, ¿qué se produce en el check? El aprendizaje, ¿vale? Aquí es el aprendizaje. ¿Sí? Sí, se produce en 2 ámbitos, se produce en esa parte de producto, en esa parte de delivery que está haciendo la organización y a la vez en equipo.
¿vale? Estamos hablando de esos dos lugares que veremos también en Scrum y comprenderéis en Scrum que justo hay una review que tiene mucho más que ver con el producto y una retrospectiva que también la hemos mencionado un par de veces, que es la idea de equipo, ¿no? En ese check, en nuestro caso, vamos a hablar de un check amplio, ¿no? De un check global de todo eso. Y por último actuaríamos, que es o bien esto está funcionando y hay que seguir y entonces vamos a perseverar en esto y vamos incluso a difundirlo en otro equipo, por ejemplo, y esta práctica de agilidad está funcionando y entonces perseveramos, o bien pivotamos, cambiamos de estrategia y metemos algún cambio. Oye, pues ahí es cuando digo, oye, a lo mejor mañana salgo de casa a las 3 menos 20, porque así voy más tranquila. ¿Veis? O sea, estamos haciendo esto de manera continua. Esto es el ciclo de mejora continua. Se llama así. Entonces, hay organizaciones que están únicamente en el plan do, que ya simplemente con que vosotros les llevéis el momento de pararse y reflexionar y les acompañéis en esos momentos de reflexión, ya les estáis aportando valor, ¿no? Y es un momento muy de estas nuevas formas de trabajo, ¿no? De ese momento de check. Y que no quiere decir ir haciendo palos de ciego. ¿Cuál es la diferencia entre palos de ciego, ir sin saber y un plan do check? Primero, que tengo un norte claro en el plan, y segundo, que no hago ensayo y error y ya está, sino que meto un aprendizaje de por medio, un momento en el que el equipo para, integra el feedback del cliente y dice ¿qué podemos hacer mejor? Ese punto de aprendizaje es la diferencia entre el ensayo y el error, que parece que no tienes un rumbo, y una estrategia clara en donde estás experimentando. Acordaos, con los dominios de lo complejo, estáis experimentando. Eso no quita con que tengáis vuestras hipótesis como el método científico, y eso ya nos suena a todas, y estáis chequeando. Pues esta es la parte iterativa. Fijaos, son iteraciones de aprendizaje validado. Y esta es la primera parte de la agilidad. Y ahora Pablo explica la siguiente. ¿Sí? Sí, pero sí, por hacer un chequeo también a este ciclo de PDCA, me gustaría resaltar lo retador que es en este cambio, ¿no? En este paso de pasar del plan do al check, lo retador que es romper paradigmas y culturas que tienen que ver con la meritocracia, que tienen que ver con el ocultismo de lo que yo estoy haciendo porque luego tengo que demostrarlo, porque nos estamos llevando, como decíamos antes, a una mentalidad y a una forma de trabajar que tiene mucho más que ver con la transparencia, que la hemos mencionado, que tiene más que ver con estos valores y a la vez con una humildad muy grande para efectivamente de todo hacer una mejora real, ¿no? La mejora continua no es solamente de boquilla, otra vez traigo ese término, porque es muy fácil. Si es que lo que ocurre con el manifiesto ágil y con todas estas formas y enfoques de trabajo es que son muy fáciles de entender, pero son luego bastante, o sea, es harto complejo muchas veces el aplicarlo, ¿no? Entonces, va a aparecer la humildad, va a aparecer la transparencia, va a aparecer ese aprendizaje desde un punto de vista pues de compañerismo. Entonces, todo esto es lo que podemos traer, ¿no? Entonces, partiendo de este punto en el que vamos a planificar, hacer, chequear y actuar, vamos a ver como dos estilos de desarrollo o dos formas de desarrollo que conviven, ¿no? dentro de estos marcos ágiles. Seguramente algunos lo conocéis, pues este modelito, ¿no? del coche, de oye, pues tenemos dos opciones, ¿no? Si queremos hacer una entrega, en este caso, pues lo que queremos es entregar un coche porque una persona llega, pues yo, por ejemplo, llego y me voy al concesionario y digo, oye, pues señor o señora Dolores, yo quiero encontrar un coche porque necesito desplazarme a mi lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque no vivo en Madrid y entonces yo necesito bajar a Madrid y tener ahí mi trabajo y necesito un coche para eso. Ah, pues fenomenal, pues no te preocupes porque, venga, vamos a construirte el coche, ¿no? Entonces yo va pasando el tiempo, yo voy preguntando y lo que me voy encontrando es, bueno, pues sí, pues ya tenemos la rueda y es como, la rueda, sí. Voy al cabo de un mes, por ejemplo, no, ya tenemos 2 ruedas, Paloma, 2 ruedas. Es que eso es, entonces, como vais viendo, en este caso, al cabo, por ejemplo, de 10 meses, yo ya tengo mi coche, de 5 meses, me da igual, puede ser menos, ¿no? Que es un poco lo que veníamos contando antes de cómo se desarrollaba antes. Se iba haciendo, en sí no son cosas útiles las que se van desarrollando, pero sí que son necesarias, ¿no? Se va incrementando un poco la configuración del producto final. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con este tipo de desarrollo que muchas veces es con el que vivimos? Oye, ¿qué voy a hacer? Prepárate, por favor, una charla de no sé qué. Ah, vale, venga, pues dentro de 2 semanas te cuento de qué es. Y a lo mejor en 2 semanas han pasado cosas que me he perdido, o a lo mejor ya lo que voy a hacer, resulta que es que alguien va a hablar de eso también, ostras, pues he retrabajado, ¿no? Y entonces lo que vemos es que es una cosa, por así decirlo, como muy individualista, que se hace de puertas para adentro y que luego se va a compartir. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, voy a terminar de estar contenta 4 meses después y hay 4 meses donde no me he podido desplazar, ¿no? ¿Qué puede pasar también? Y con esto que decíamos de la adaptabilidad,
pues que a lo mejor en 4 meses, imaginaos, yo he dado a luz y tengo un niño y entonces ya no me cabe la silla, el perro y todo lo que sea. Entonces, el que no haya una conversación, el que no haya una centralidad en este caso en la necesidad, muchas veces nos va a traer errores de desarrollo que van a ser, además de caros, pues van a tener, por ejemplo, aquí lo veis en la carita, ¿no? Ese cliente disgustado y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir hacer? Vamos a unir este desarrollo incremental al iterativo que estaba comentando Anais, ¿no? A esa mirada de, oye, vamos a ir chequeando, ¿no? Vamos a ir planificando desde un primer momento, sobre todo desde la necesidad. ¿Qué es lo que necesitas? Desplazarte. ¿Te sirve un patinete? Pues me viene un poco mal, pero por lo menos, ¿no? Es como menos da una piedra. Pues venga, pues vamos a tirar con el patinete en esto. Entonces, lo que vamos consiguiendo es que iterativamente, si vais viendo la necesidad se va a cubrir. Además, yo de repente, probando con el patinete, me he dado cuenta de que me gusta más este color o que me gusta más este tipo de acabado, que me gusta todo esto, con lo cual la idea de feedback que venimos hablando también existe, ¿vale? Y esto intentad llevarlo, porque esto es como muy fácil de transmitir o de encajar en términos de desarrollo. Pero si lo lleváis a productos, a cosas, a proyectos en los que estéis, pues es que es una forma de partir la tarta en trozos y a la vez ir dando a probar mientras tanto, ¿no? No esperar a que todos estén partidos, sino es ir dando, porque, oye, pues esta ponle mejor la casitos, venga, pues los pongo encima. Entonces, es un poco que también os intentéis hacer, me sale esa especie de cuestión, ¿no? De examen de conciencia de cómo lo estamos haciendo hasta ahora y por qué, sobre todo, ¿no? No solamente para qué quiero hacerlo diferente, sino a veces también mirar qué paradigma está operando dentro de mí, qué hace que yo, ¿no? Qué creencia tengo dentro, qué creencia o qué cultura hay en mi organización que me hace que este tipo de entrega sea así, para de alguna forma retarlo, ¿no? Entonces, esa idea de iterativo incremental lo que nos va a permitir es centrarnos en la necesidad, que eso es fundamental, centrarnos en el valor que estamos aportando como psicólogas y psicólogos de organizaciones, como terapeutas, como el rol que tengáis, ¿vale? Dentro de vuestro papel, vamos, dentro de vuestra organización o dentro de vuestra propia, desde vuestro ejercicio profesional, para ir iterándolo, ¿no? Para ir adaptándonos siempre a esa necesidad, como estamos diciendo, y a la vez el incremental, como veis, va apareciendo, va sumándose funcionalidad y voy mejorando las cosas. El que yo entregue una cosa temprano, la entregue pequeña y pueda testarlo desde ahí, no implica que no vaya mejorando, ¿no? Porque con todos estos valores ágiles y con todas estas formas de trabajar, ya hemos visto que consiste justo en ir mejorando, ir sumándole funcionalidad, incrementando, ¿no? Para llegar a la todavía mejor satisfacción, porque aquí, según el dibujito, no es que yo he dado a luz un bebé, sino que me he vuelto mucho más atrevida de la vida y ahora voy en descapotable azul y me lo paso pipa, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el modelo. También hay un vídeo explicativo justo también con este modelo muy interesante que también podréis ver y que os podemos pasar. Y bueno, entonces es un poco esta transmisión, ¿no? Todo lo que os estamos compartiendo, que como decíamos al principio, tiene que ver con cómo están funcionando las organizaciones, con lo cual a la hora de acercaros podéis entender mejor, ¿no? Cuál es la jerga que están utilizando, cómo están cambiando su forma de entregar, su forma de centralizarse en las personas, en el cliente, con lo cual aquí creo que podéis dar pistas muy interesantes, ¿no? De cómo acercarse, de cómo comprender al cliente, de cómo pues poder aportar valor. Y a la vez cómo vosotras mismas podéis en vuestra forma de trabajar traducir e incluso adaptar vuestra forma de funcionar habitual a modelos que tengan mucho más que ver con esto, ¿no? E ir probando, e ir colaborando, ir preguntando, ir ahí haciendo, como decíamos antes, una polinización de experiencias interesante. Fijaos que aquí muchas de las cosas que ya hemos visto están metidas, ¿no? Es decir, en el primer enfoque, si yo voy al coche, estoy partiendo desde una solución, voy a la solución y no a la necesidad. Estas nuevas formas de trabajo trabajan mucho con el pensamiento del diseño y el design, que lo que hacen es empatizar y ponerme en el lugar del cliente para desde ahí conectar con la necesidad, que a lo mejor no es una necesidad de coche, sino una necesidad de movilidad, como decía Palo, ¿no? Aquí vemos que aquí está toda la parte de colaboración, porque tengo que estar continuamente siendo proactivo, siendo innovador, estando cerca del cliente para integrar ese feedback, entregarle valor de manera incremental, porque veis, como ha dicho, o sea, incrementalmente estamos no solamente iterativo, porque iterativo estaríamos todo el rato entregando patinetes, sino que, oye, y a lo mejor metemos esto, y a lo mejor, es decir, es la iterativa incremental lo que hace el enfoque ágil, ¿no? Entonces, iterativa incrementalmente vamos entregando valor, ¿no? Y aquí también está la innovación, porque probablemente en este primer modelo
pues el coche y ya está. Y además igual llega el coche y como dice Palo ya está embarazada, no lo necesita, no le cabe, pues fuera. En cambio yo aquí termino con el monopatín, llego aquí, se lo entrego al cliente y me dice, suficiente, ya no quiero que me desarrolles más, ¿no? Entonces ya me he ahorrado también dinero, ¿no? Ahí está también la innovación y el ahorro de costes, que hay veces que los equipos de desarrollo, por no experimentar, por no testar, desarrollan funcionalidades en la app, que a nosotros todos seguro que nos pasa, que no necesitamos, ¿no? O hay veces que desarrollamos cosas y luego nadie viene. Entonces, esto lo desarrollamos de una forma iterativa incremental y esto nos permite estar mucho más cercano al cliente y seguramente ahorrarnos y maximizar el trabajo no realizado, ¿no? Entonces, bueno, esto es el enfoque un poco de la agilidad. Y con esto ya yo daría paso, si te parece, Palo, a pues un poco pues debate, preguntas, para dejar esos 15 minutos que habíamos hablado, incluso poder terminar un poquito antes, si pudiésemos. Habíamos traído también algunas preguntas. Pues la verdad es que aquí se han animado en el último momento. Bien. Así que paso a lanzaros las preguntas que tenemos aquí ya acumuladas. Genial. A ver, sí, lo primero que preguntan es si esto, ¿o conocéis algún ejemplo que se haya implementado en el entorno educativo? Sí, bueno, yo perdón, es que Anaís me he colado porque es que esto me mueve la vida y el corazón y todo. Como decías, Isabel, vengo del mundo de la educación, ¿no? Yo soy psicóloga especializada en la parte educativa y bueno, con el trabajo con niños. Y hay muchas iniciativas que se están haciendo pues desde modelos Scrum pues para temas de pedagogías por proyectos y aprendizaje learning by doing y todo este tipo de metodologías que están haciendo, ¿no? Pedagogías nuevas. Se utiliza el marco de trabajo Scrum, se utiliza la idea de agilidad y os voy a pasar, es que además seguramente la tenga hasta aquí abierta. Ah, no, si te la paso por el chat, Isabel, la puedes compartir, ¿verdad? No lo sé. Hay una. Puedo compartirlo, Palo. Vale, y si no... Comparte la pantalla. Bueno, si es simplemente es un enlace, ¿vale? Para que veáis una de las iniciativas que está funcionando, ¿vale? Genial. Pero que sí existe mucho en muchísimos países. Pero bueno, os digo, es agilekids.org. Nosotros Genial. ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo también en Thinking es llevar a colegios, ¿no? Pues el trabajo sobre la creatividad, sobre el design thinking, sobre estos nuevos modelos, ¿no? Colaborativos de educación. Y sí, hay muchísimo dentro de la educación y es precioso además verlo. Perfecto. Lanzo otra. A ver, que esta es larguita. A ver, porque no entiendo muy bien. Algunas ideas que me van surgiendo son correctas. ¿Trabajar desde el cuadrante complejo implica aplicar en su máxima extensión el ciclo PDCA? La metodología Agile no supone inmediatez de implantación. Uy, es que no entiendo bien la pregunta. Vamos a ver si soy capaz de... Estoy leyendo, ¿eh? Venga, fenomenal, Isabel. ¿Trabajar desde el cuadrante complejo implica aplicar en su máxima extensión el ciclo PDCA? A ver, es que son, digamos que el Kinefin es un marco de toma de decisiones, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que para mí hay que verlas diferentes, ¿no? Las metodologías ágiles, por supuesto, están más enmarcados en el cuadrante complejo, ¿no? Y de ahí lo que estamos haciendo es trabajar de una manera iterativa e incremental. Y eso no pasa por sí o sí pasar por todo el modelo, o sea, obviamente está dentro, está tan metido en la forma de trabajar de los equipos que va a salir de forma natural, no es algo que lo vamos a hacer porque nos cueste, sino que va a ser de forma natural trabajar de una manera iterativa e incremental, porque fijaos que es tan fácil como ciclos cortos de tiempo, tengo una hipótesis, la chequeo, integro el feedback del cliente y sigo iterando en la siguiente iteración. Entonces, eso normalmente está enfocado dentro del cuadrante complejo. ¿Por qué? Porque la agilidad se enmarca dentro de los contextos de incertidumbre y vienen a responder a aplicar esa forma de trabajo cuando el cliente no sabe lo que quiere. Si tenemos que construir un puente, a lo mejor no lo hacemos de manera iterativa e incremental, ¿sí? Entonces, creo que son como dos enfoques diferentes que se complementan. A ver, otra pregunta. Una cosa, Isabel, respecto a esta, perdóname, una cosa respecto a esta pregunta. En agilidad nada tiene que ser nada, ¿vale? De hecho, si miráis el manifiesto, ya habéis visto que son 12 principios y los 8 valores, y luego ya si os metéis, por ejemplo, en el caso Scrum, son 17 páginas. Y miles de personas, millones de personas, me atrevo a decir, están trabajando ya con Scrum.
es muy vacío en el sentido de que no te está diciendo qué tienes que hacer. Es un marco y te dice, vale, esto es un poco el escenario. Luego ya juega, improvisa. Sobre todo, por eso hacemos tanto hincapié en la idea de mentalidad, porque es este marco y si tengo la mentalidad voy a saber ir aprendiendo y creciendo dentro de estas 4 paredes. Pero nada tiene que ser nada. Si por supuesto le encuentras la utilidad de PDCA en este caso, aplicarlo porque fenomenal. Pero no intentemos casar cosas que en realidad lo que están haciendo es convivir, no son iguales. Okay. Son gafas diferentes. Lo que sí que el iterativo incremental sí que es el enfoque concreto de desarrollo de los equipos. Ahí sí que desarrollan su trabajo de manera iterativa y incremental. Muy bien. Un paradigma más amplio. A ver, otra pregunta tiene que ver con que si es incompatible con la evaluación individualizada de objetivos. Uy, a ver, claro. Este es un melón, esto en las organizaciones es el melonazo. Claro, o sea, tener en cuenta que si estamos yendo, y eso están en ese reto muchas áreas de recursos humanos, por supuesto tiene que haber esa parte individual y a la vez se están transicionando hacia evaluaciones mucho más de equipo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un delivery de equipo, una entrega de equipo. Entonces, ya no primamos tanto el trabajo individual, sino lo que consigue el equipo. Porque si no, estaríamos haciendo lo contrario. Estamos diciendo colaboración, pero luego estamos incentivando y recompensando otra cosa. Entonces, bueno, y hay organizaciones que siguen con sus objetivos individuales, ojo, y a la vez tienen, pero lo que están transicionando casi todas es hacia tener objetivos de equipo y sobre todo métricas de impacto de negocio. NPS, etcétera. Eso es lo que más está... Eso no quita con que no haya feedback individual. O sea, lo que vamos a ver es que en equipo va a haber unas competencias diferentes y evolucionadas respecto a las que han venido desarrollándose hasta ahora y sobre esas competencias, por supuesto que es bonito y es bueno feedback, aprendizaje, el cuestionarlo, el apoyar, sesiones de acompañamiento, lo que haga falta. Pero en cuanto a resultado, la agilidad suele salirse bastante de la meritocracia, ¿no? o del éxito individual. Entonces, en cuanto a resultado o objetivo, yo sí que lo rompería, ¿no? o quizá lo disociaría de la agilidad, pero sí que efectivamente hay un feedback individual que sigue ayudando a la persona. Ok, magnífico. Bueno, pues ahora ya la última pregunta. Bueno, hemos hablado de grandes organizaciones, era la pregunta primera, y la última, para redondear el círculo, os lo podéis imaginar. ¿Y en las empresas pequeñas, en las pymes, cómo funciona esto? Nosotros somos una pyme, así que no. Palo, ¿le quieres dar tú? O... Bueno, en realidad o sea, nosotros trabajamos con un modelo, ¿no? Con una especie de escalones cuando vamos a acompañar organizaciones y nos da igual que sea pequeño que sea grande, ¿no? Si es grande, lo que hacemos es primero un trocito pequeño y luego con suerte lo podemos ir extendiendo y adaptando a medida que vayamos a otras áreas. Y si es una pequeña, pues exactamente igual, ¿no? Empezamos, a lo mejor lo que pasa es que ese equipo tractor resulta que puede ser el 80, si no el 100% de la organización, pero se puede hacer y muchas veces es incluso más manejable. O sea, es mucho más fácil de ver el cambio, es mucho más fácil de movilizar hacia lo mismo y los tiempos pueden ser, o sea, es como que la comunicación es más evidente, ¿no? Es como que se sabe, ¿no? Se comparte que eso se está viviendo. Entonces, por supuesto que sí y sería lo mismo, ¿no? Como decíamos, estos escalones, hay un descubrimiento, o sea, por supuesto, por muy grande o pequeña que sea, siempre hay quiero ver tu caso, quiero ver qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que tú estás necesitando, entenderte, ponerme cerca y escucharte bien y comprenderte bien. Luego vamos a hacer una inmersión donde vamos a trabajar contigo mano a mano, pues a lo mejor es en esa parte de abrir la mentalidad, de ir haciendo formaciones, ¿no? De ir un poco como vamos a ponernos todos en esa misma página. Luego hay un acompañamiento, que ahí es donde nos metemos. Pues en Thinking With You lo que más hacemos sobre todo es el ponernos codo con codo en las organizaciones. O sea, el cambio no es una cosa que voy y te doy una formación, como decíamos, y te vas y ahí la hagas, ¿no? Esto va mucho de qué va pasando mientras vas implementando eso que acabas de aprender, con lo cual cómo necesitamos ir creciendo e ir adaptándolo. Entonces, esa parte de acompañamiento, pues oye, si es una empresa pequeña, lo bueno es que tienes una visión mucho más global. Luego con todas, o sea, a lo mejor si son 12, 15 personas, a lo mejor ya se empieza a trabajar con toda la organización a la vez, ¿no? Y trabajas
no vas empezando con nadie, sino que dices, bueno, pues trabajas de una forma colaborativa para, entre todos, pues llegar a ese diseño que queremos. Entonces, pues se puede trabajar con dos a la vez, porque hay veces que creemos que una pyme igual es más horizontal y están también muy departamentalizadas y tienen silos, o sea, que es independiente. Entonces, ahí podemos trabajar. Es precioso. Claro. Quizá donde más dificultad nos hemos encontrado en empresas, sobre todo a lo mejor familiares, ¿no? Que tienen una tradición, son chiquititas, pero tienen una tradición como muy larga. Ahí quizá el reto ha sido no tanto, el reto ha sido sobre todo cultural, ¿no? De qué tradiciones hay, de qué lealtades hay, y entonces el tratar de acompañar eso es a lo mejor donde con más tiento, ¿no? Tenemos que ir caminando junto a ellas. Pero vamos, es precioso. Desde luego la experiencia que tenemos con algunas pymes, vamos, yo creo que con todas las que hemos trabajado, es una cosa como, sí, hay un clima muy bonito. Claro, muy lógico lo que decís. La cercanía que tiene una pyme, la inmediatez, puede potenciarse bastante más. Pero también, justo lo que habéis dicho, una empresa familiar que tiene una cultura también muy potente y unas dinámicas contrarias, ¿no? Como me acuerdo del campo de fuerza de Lewis, ¿no? Cada una tirando para un lado, puede estar muy interesante. En cualquier caso, lo que habéis explicado hoy es claramente una mirada diferente hacia la forma de trabajar y hacia la forma de organizar el trabajo. Una mirada que nos va a hacer ser mucho más eficientes y mucho más flexibles. Una mirada que nos va a permitir adaptarnos mejor a este entorno incierto y además inseguro en el que vivimos ahora. Así que, por lo tanto, parece ser pues, una metodología que a todos ya nos sonaba como muy interesante, pues parece ser una metodología de gran valor. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Tenemos pendiente la próxima reunión, que será la segunda parte de esta jornada, que es el día 13 de noviembre, también a la misma hora y por el mismo medio. Para todos aquellos que queráis participar, pues si no estáis inscritos aún, podéis hacerlo. Y lo que sí quiero recordaros es que, bueno, esto es una actividad de la sección de Psicología de Trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid y que es un regalo de Paloma y de Anaís precisamente a los miembros de la sección. Por lo tanto, si alguno de vosotros aún no sois miembros de la sección, os animamos y casi os pedimos que os suscribáis a la sección, porque al final la unión hace la fuerza y juntos podemos ir mucho más lejos. Aprendemos mucho más, pero también somos muchos más potentes. Muy buenas tardes a todos, que paséis un gran fin de semana. Nos vemos el día 13. Gracias, Paloma. Gracias, Anaís. A ti, Isabel. Gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao.